Estimados participantes, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio organizado por Eres Avoca y la Cámara de Comercio e Industria France Colombia. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Hoy nos acompaña Jorge Benavides, quien es contador público de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Tributario y Corporativo de la Universidad Externado de Colombia. Jorge tiene experiencia de más de 19 años en asesoría y planeación tributaria local e internacional, así como en proyectos especiales de estructuración y debida diligencia en diversos sectores de la economía, tales como petróleo y gas, manufactura y telecomunicaciones, entre otros. Durante esta experiencia profesional y previo a esta formación, él ingresó a la firma que tuvo con Deloitte y en Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados, en donde desarrolló sus habilidades en materia tributaria. Jorge ha sido profesor de la Universidad Javeriana para la carrera de Contaduría Pública. Igualmente, durante su paso por Deloitte y Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados, participa activamente como conferencista en seminarios a clientes y a personas de la firma. Actualmente se desempeña como socio de impuestos de la firma para Colombia. Entonces, le damos la bienvenida a este espacio, Jorge. Les recordamos también que este webinar sobre reforma tributaria para la igualdad y la justicia social está siendo grabado. Podrán reencontrarlo posteriormente en nuestra página www.france-almediocolombia.com, rúbrica eventos y retrospectiva. Cualquier pregunta que deseen me la pueden por favor dejar aquí por el chat o en el espacio de Q&A para poderla resolver durante la charla. Bienvenidos. Hola Adriana, hola a todos los participantes. Muchísimas gracias por esa introducción. Primero que todo agradecer pues a la Cámara pues, por este espacio que nos brinda para poder tener esta charla, este webinar sobre un tema de tanta actualidad como lo es la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Efectivamente, sobre lo que hoy vamos a hablar, digamos que ya en este momento existe un texto conciliado por parte del Senado y por parte de la Cámara. Lo único que está pendiente ya es la firma por parte del presidente de la República, pues para que oficialmente esté la ley y por supuesto, digamos, esta ley pues se publique en el respectivo diario oficial. Lo cual muy seguramente y como normalmente sucede, pues debe estar sucediendo ahorita en el mes de diciembre, ¿sí? Para que la mayoría de cambios, ¿sí? Van a tener, digamos, una aplicación efectiva a partir del 1 de enero del año 2023, pues sin perjuicio de lo que la misma ley diga en relación con la aplicación de cambios a futuro. Entonces, digamos que si bien todavía hoy no está la ley, pues digamos el texto no debería surtir ninguna modificación y con base en ello, pues ya podemos tomar como válido lo que vamos a empezar a comentar aquí. Para este ejercicio, pues básicamente tenemos una agenda, que es la que estamos viendo en este momento. Básicamente vamos a hablar sobre aspectos principales en relación con la tributación de las personas naturales, que es un tema pues de interés de todos. La tributación de las personas jurídicas, nuestras empresas. Vamos a hablar sobre algunos cambios relevantes en materia de ganancias ocasionales. Vamos a hablar nuevamente de un impuesto que ya sé que es conocido por todos ustedes, que es el impuesto al patrimonio, ¿sí? Vamos a hablar de nuevos impuestos que crea esta reforma, como la misma reforma los ha catalogado, impuestos de protección al medio ambiente o ambientales e impuestos a la salud. Vamos también a conversar acerca de algunos mecanismos que introduce la ley en relación contra la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, que es un gran problema que tenemos hoy en nuestro país. Y al final vamos a tocar varios aspectos de diferentes temas que seleccionamos cuidadosamente porque nos parece pues, relevantes tenerlos presentes. La idea es que al final, digamos, de mi presentación podamos intercambiar algunos comentarios, algunas preguntas.
Muchas de estas cosas que vamos a ver acá, una vez esté la ley, seguramente van a ser objeto de reglamentación, ya sea porque la misma ley así lo establece o porque es el común denominador cuando se expide una nueva ley, para que a través de un reglamento se especifique o se ejemplifique lo que se quiere o lo que se quiso decir a través de la ley. Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con el tema de impuesto de renta sobre las personas naturales. Importante mencionar acá que todos estos cambios se empiezan a aplicar, si quieren verlo así, para las declaraciones de renta de las personas naturales del año 2023. O sea, pues partiendo de la base que la ley va a ser expedida ahorita en el mes de diciembre del 2022. O sea, estaríamos hablando que mi declaración de renta del año 2022, que es el año que estamos terminando y que presentaremos entre los meses de agosto y octubre del 2023, pues va a mantener las reglas actuales, las que ya conocemos, pero mi renta del año 2023, que presentaré entre agosto y octubre del año 2024, ya va a tener incorporados estos cambios. Sin embargo, y algo que sí les quiero anotar acá antes de entrar en materia, es que muchos de estos cambios que vamos a ver a continuación van a tener un efecto directo en lo que tiene que ver con la determinación de la retención en la fuente por pagos laborales. Y en ese sentido, la mayoría de estos cambios, cuando yo empiezo a hacer la depuración, cuando yo como compañía vaya a determinar la retención en la fuente de mis empleados para el año 2023, arrancando ahorita en el mes de enero, indistintamente los procedimientos de retención que esté aplicando, sea el 1 o el 2, pues ya va a tener, digamos, una aplicación práctica en ese cálculo de la retención en la fuente. Que, como vamos a entrar a mirar a continuación, pues el efecto que básicamente vamos a ver allí es que la retención en la fuente, que seguramente yo venía practicando a diciembre del 2022, de cara a lo que va a empezar a pasar en 2023, es que esos montos por retención en la fuente se van a ver incrementados. Bueno, dicho esto, entonces lo primero que quisiera comentarles es acerca de un cambio que se hace a nivel de lo que eran las cédulas de las personas naturales, ¿sí? Y la renta líquida gravable sobre la cual se aplicaba la tarifa del impuesto, que es la que está en el artículo 241. Entonces, básicamente, el cambio que está trayendo aquí la reforma es que dice que la renta líquida gravable, a la cual yo le voy a aplicar la tarifa del impuesto de renta de las personas naturales, que es la del artículo 241, que como ustedes seguramente tendrán en mente, hay unos rangos que inician en el 0 y van hasta el 39%. Pues básicamente lo que me dice la norma es que yo tengo que, para determinar esa renta líquida gravable y aplicar esa tarifa del artículo 241, tengo que tomar todas las cédulas. ¿Cuáles cédulas? Las de trabajo, las de capital, las no laborales, las de pensiones y las de dividendos. ¿Cuál es el cambio acá? A hoy o a 2022, digamos la renta gravable, yo tomaba en cuenta trabajo, capital, no laboral y pensiones. No tomaba en cuenta dividendos. La reforma está diciendo que tengo que integrar la cédula de dividendos para efectos de la determinación de la renta líquida gravable. Este tema, y ahorita más adelante vamos a ver un cambio relacionado con el tema de tarifas de retención y tarifas de impuesto en la distribución de dividendos, resulta importante porque básicamente si yo distribuyo dividendos en el año 2022 a una persona natural residente versus distribuir dividendos a esa misma persona natural residente en el año 2023, el efecto numérico va a ser que el impuesto por dividendos en 2023 va a ser mayor que si lo hiciera en el año 2022. Y básicamente la razón va a ser porque a la hora de determinar la renta líquida gravable y a la hora de aplicar una tarifa, pues básicamente voy a tener que no solo tener en cuenta los ingresos por dividendos, sino todos los demás ingresos. Y adicionalmente voy a tener que aplicarle la tabla que es progresiva y que va desde un rango del 0% al 39%. Avanzando con el tema, entonces, digamos que aquí quisimos resaltar algunos cambios que son, digamos, relevantes en materia de la depuración de la renta gravable y particularmente la depuración de la renta gravable de lo que se conoce como la cédula general, que sigue siendo la misma para este efecto, sigue siendo las rentas, la cédula laboral, la no laboral y la de capital. Uno de los primeros cambios que vamos a ver allí, que como les decía va a tener un impacto directo en la retención en la fuente, es que se va a mantener
el límite que ya existía del 40%, ¿sí? En el total de rentas exentas y deducciones que yo puedo utilizar para disminuir mi base gravable, ¿sí? Pero este límite del 40% anteriormente o a 2022 se tenía un límite de 5.040 VTs anual, ¿sí? Que básicamente, digamos, eran 192 millones de pesos. Ahora, ¿sí? Este límite ya no van a ser de 5.040 VTs, sino va a ser de 1.340, o sea, van a ser 50 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que si yo antes tenía deducciones y rentas exentas, yo podía tomar hasta 192 millones para efectos de disminuir mi base sobre la cual voy a tributar. Ahora solo voy a poder disminuir hasta 50 millones de pesos. Entonces, automáticamente es una reducción al límite máximo de rentas exentas y deducciones que yo puedo restar como parte de la cédula general, que claramente pues a nivel de determinación del impuesto pues va a tener un efecto donde se va a entrar a liquidar un mayor impuesto pues de renta. Eh, Esta reforma trae unas novedades y son las siguientes. Dice que en el caso de las personas naturales, ¿cierto? Y para efectos de la depuración de la cédula general, está permitido que se tome como una deducción, ¿sí? El 1% del valor total de las adquisiciones de bienes y o servicios que realice esa persona natural durante el año gravable, ¿sí? Indistintamente de que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta, pero que ese valor a deducir no puede exceder de 240 VTs. Y adicionalmente dice que para yo poder tomar esa deducción, por supuesto, yo debo tener soportados esos costos o deducciones producto de la adquisición de estos bienes o servicios. ¿Cómo? Pues a través de una factura electrónica de venta o en su defecto, si no está obligado, digamos, a facturar quien presta el bien o el servicio, el documento equivalente que haga sus veces. Y adicionalmente, lo amarran a una condición y es que el pago por la adquisición de ese bien o ese servicio se haya realizado, llamémoslo así, por un medio electrónico. Es decir, no permite, digamos, la realización de pagos en efectivo. ¿Listo? En, en ese, en ese sentido, básicamente tenemos una nueva deducción, ¿sí? Y pues que equivaldría al 1% máximo hasta 240 VTs anuales. Esto es algo nuevo, ¿cierto? Y algo aquí importante, digamos, que hay que mencionar es que, ¿recuerdan el límite que hablábamos del 40% y de las 1.340 VTs? Pues resulta que este 1% va a estar fuera de este límite. ¿Listo? O sea que en dado caso que yo ya tenga cubierto el límite, este 1% adicional va a ser algo adicional. Otra novedad que trae, digamos, la reforma tributaria en lo que tiene que ver con la depuración de esta renta líquida gravable de la cédula general es básicamente que hoy en día tenemos una deducción por dependientes económicos, por citar un ejemplo, dependientes económicos, los hijos menores de 18 años, ¿sí? No siendo los únicos, pero a título de ejemplo. Esta deducción que equivale al 10% de los ingresos brutos que pues, percibió la persona se mantiene, pero hay una deducción adicional. ¿Y en qué consiste esta deducción adicional? Que además es una deducción adicional por dependientes. Básicamente, la reforma lo que está diciendo es que yo voy a poder tomar una deducción de hasta 4 dependientes adicionales, limitado el monto a 72 VTs por dependiente, y esto lo va a poder tomar como una deducción que disminuye mi base de tributación. Esta deducción adicional de dependientes también se encuentra fuera del límite de este 40% y de las 1.340 VTs que mencionábamos hace un rato. Entonces, obviamente, digamos, no sé, si yo tengo 2 hijos, entonces la deducción general de dependientes, pues podré tomar el 10% sobre mi primer hijo y sobre mi segundo hijo podré tomar hasta 72 VTs, si fuera el caso. Acuérdense que no únicamente es el caso de los hijos, también está el tema, por ejemplo, de los padres que dependen económicamente de parte de la persona, bien sea por ingresos mínimos en el año o ausencia de ingresos. ¿Listo? Entonces, pues estos digamos que son temas nuevos y como les digo, pues que tendrá una aplicación para el año 2023
en lo que tiene que ver con la renta, sin perjuicio del impacto que tenga en el ejercicio de la retención en la fuente. Aquí también hay un tema que afecta la determinación de la renta líquida gravable en lo que tiene que ver con la cédula general, y es el ya conocido o la ya conocida renta exenta del 25%. Ustedes saben que por allí el artículo 206 de nuestro estatuto tributario ha establecido de tiempo atrás una renta exenta. En palabras generales dice que el 25% de lo que recibe una persona está exento. Y eso digamos que tiene una base, y es que básicamente lo que quiere garantizar es como el mínimo vital que necesita cualquier individuo, y por ende pues ese mínimo vital que en algún momento determinaron que podría equivaler a un 25% no está sujeto a tributación. Ese 25% de renta exenta se mantiene. Sin embargo, el gran cambio que hay aquí es que a hoy yo podía tomarme un 25% como renta exenta, y al hacer el cálculo matemático tenía un límite que eran 240 VTs mensuales, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo la reforma? La reforma está diciendo, ok, tienes tu 25%, pero ya tu límite mensual no van a ser las 240 VTs. Tu límite mensual van a ser 66 VTs. Entonces, miren, si ustedes miran de forma combinada esta reducción al límite del 25% de la renta exenta y la reducción que previamente mirábamos al total de deducciones y rentas exentas, pues básicamente lo que va a pasar es que automáticamente la base gravable o la renta líquida gravable sobre la cual voy a tributar como persona natural, pues se va a ver incrementada. Y por ende, pues el impuesto a liquidar y pagar se va a ver incrementado. Indistintamente que las tarifas del impuesto de renta de las personas naturales, que son aquellas que ven ustedes allí en ese artículo 241, no hayan sufrido ninguna modificación. ¿Listo? De hecho, aquí vemos en números, este límite era 9.120.000 mensual, ¿sí? Las 240 VTs y las 66 VTs son 2.508.000. Y esto es algo que sí o sí aplica, es decir, no hay una forma o una estrategia que yo diga, ¿cómo hago para evitarlo? No, definitivamente pues en la depuración de la renta líquida gravable de esta cédula general, pues va a tener que aplicar. ¿Qué otros cambios está hablando la reforma? La reforma está hablando sobre unas modificaciones asociadas con el tema de la tributación de los dividendos. Tal vez ustedes recuerdan que hoy en día cuando yo distribuyo dividendos, y en este caso dividendos, o sea, sobre utilidades que ya han pagado, digamos, impuesto en cabeza de la sociedad que los distribuye, es decir, que hago una distribución, lo que llamamos no gravada al accionista, en este caso a la persona natural residente. Hoy en día hay dos tarifas, el 0 o el 10%. ¿Listo? Ese 0% va en un rango entre el monto del dividendo entre 0 y 300 VTs, ¿sí? Mal contados 11 millones de pesos. Y de 11 millones en adelante, o 300 VTs en adelante, pues básicamente va al 10%. ¿Qué está diciendo la reforma? Está diciendo, no, olvídate del 0 y del 10%. Ahora lo que vamos a hacer es que tú vas a tener que tomar el valor, digamos, de los dividendos, ¿sí? Ese valor de los dividendos lo vas a tener que sumar con las otras rentas, perdón, con las otras cédulas, que era lo que decía al inicio, es decir, vas a tener que sumarle las rentas laborales si las tienes, no laborales, de capital, ¿cierto? Y más los dividendos, sumas todo y vas a la tabla del artículo 241 y miras en qué rango de la tabla del 241 estás ubicado. Entonces, si por ejemplo, al hacer esa sumatoria resulta que tú estás ubicado en el rango del 35%, pues quiere decir entonces que tú vas a pagar impuestos sobre dividendos, ya no sobre el 10, ¿sí? Pues entendiendo que estás más arriba de las 300 VTs, sino sobre un 35% porque tienes que tomar en consideración los ingresos de las otras cédulas. Entonces, por eso les decía hace un rato que si en este momento la compañía estuviese evaluando hacer alguna distribución de dividendos, digamos a las personas naturales residentes, socias, lo ideal pudiese ser poder hacerlo este año en lugar de hacerlo el año siguiente, porque efectivamente el impuesto a pagar pues se va a ver incrementado de manera importante. Obviamente pues habrá que pagar el impuesto respectivo este año, pero seguramente si lo vemos hacia futuro, pues ahí va a haber, digamos, un ahorro que puede ser, digamos, importante. ¿Listo?
Adicionalmente, digamos que la reforma tributaria lo que está diciendo es que al momento en que se decretan y se, digamos, se abonan o se decretan en calidad exigible o se pagan en calidad exigibles estos dividendos, pues básicamente dice que hay lugar a hacer una retención en la fuente, ¿sí? Y básicamente esta retención en la fuente, la norma dice es o puede ser del 0 o puede ser del 15%, como una forma anticipada. Entonces imagínense que ustedes deciden distribuir dividendos este año a una persona natural residente. Pues seguramente, digamos, el impuesto pues va a ser el 10, porque todavía estamos en el año 2022, ¿sí? Retención, pues digamos en este caso va a ser el mismo 10, eso va a ser en el 2022, pero si ya lo hago en el 2023, pues seguramente el impuesto ya no va a ser el 10, sino va a ser una tarifa mucho más alta, porque tengo que ir a la tabla y ver dónde me ubico en los rangos del 0 al 39%. Y adicionalmente, en ese año me van a hacer a mí una retención en la fuente, seguramente que puede ser del 15%. ¿Listo? Entonces, pues son temas, digamos, a considerar pues a la hora, digamos, de tomar una determinación. Pero lo cierto es que distribuirlos hoy, 2022, o distribuirlos en el 2023, va a ser más gravoso en términos de pago de impuesto hacerlo en el 2023 o siguientes años que hacerlo en el 2022. ¿Listo? Esto, como les digo, aplica sobre aquellas utilidades que yo voy a distribuir como no grabadas. Es decir, aquellas que ya pagaron impuesto en calidad, digamos, de la sociedad que los está distribuyendo. ¿Vale? Si quieren, al final, yo sé que van surgiendo algunas preguntas. Un poco la dinámica que quisiera sugerir es, vamos avanzando, nosotros vamos estando atentos a las preguntas, seguramente ustedes puedan tener y al final buscamos un espacio pues para conversar brevemente sobre las mismas. ¿Listo? Ok. ¿Qué también está introduciendo la reforma tributaria? Como la reforma tributaria está modificando la forma de tributación de los dividendos entregados a las personas naturales residentes, está determinando también cuál va a ser la tarifa de retención en la fuente, ¿sí? Pues la reforma tributaria también está incorporando un descuento tributario. Básicamente, ¿qué está diciendo? Si usted, persona natural, en el año 2023 le distribuyen dividendos no grabados, ¿sí? Usted va a tener que liquidar su impuesto sobre los dividendos bajo la nueva metodología. En su momento, seguramente, pues le van a hacer su respectiva retención en la fuente, la empresa, pues que gira estos dividendos. Pero cuando usted esté liquidando su declaración de renta en el año 2023, usted va a tener derecho a aplicar a un descuento tributario. Y ese descuento tributario, básicamente, la norma, ¿cómo dice que se establece? Básicamente, la norma lo que te dice es, coja el valor de los dividendos, en este caso solo te dice, coja el valor de los dividendos, ¿sí? Si el valor de los dividendos es igual o superior a 1090 VTs, entonces en ese caso, coja el valor de los dividendos, ¿sí? Réstele 1090 VTs. ¿Por qué réstele? Porque la misma norma dice entre 0 y 1090 VTs no va a haber impuesto, o el impuesto debería ser 0. Entonces, réstele 1090 VTs y a eso aplíquele un 19%. Entonces, al final, pues lo que va a suceder es que efectivamente, también va a haber un descuento tributario. Obviamente, sobre la liquidación de un mayor valor de impuesto de dividendos. Todo esto que es nuevo, como les digo, va a suceder en el año 2023 en el escenario que yo distribuya dividendos en el año 2023. Si lo hago en el año 2022, si decreto una asamblea extraordinaria de aquí al 31 de diciembre y efectivamente quedan decretados en calidad exigibles esos dividendos a 31 de diciembre de este año, pues voy a aplicar las reglas generales que ya conozco, que será un 0 o un 10%. ¿Listo? Ok. Y otro tema, digamos que aquí ya me salgo de la distribución de dividendos a personas naturales residentes, sino cuando se distribuyen, voy a hablar de cuando se distribuyen dividendos entre empresas en Colombia, ¿sí? Ustedes saben que en la primera distribución de dividendos entre una sociedad nacional a una segunda sociedad nacional, a hoy existe una tarifa de retención, ¿sí? Que es del 7.5. Retención que al final debe ser imputada al beneficiario final que esté detrás de la estructura. Esa tarifa del 7.5 que se da como retención en esa distribución, en ese primer nivel o en esa primera distribución entre sociedades nacionales, le están modificando el porcentaje y básicamente está pasando de un 7.5 a un 10%. Entonces, pues digamos, esto solo es para tenerlo presente
en caso de que hubiese lugar a la distribución de utilidades en esa primera distribución entre una sociedad nacional y otra sociedad nacional. Recuerden que esta retención podría omitirse si estamos hablando de un grupo de compañías donde existe una situación de control reconocida o existe una situación de grupo económico o grupo empresarial. Finalmente, y en el tema, digamos, de dividendos, también es importante traer a colación que a hoy, cuando yo hacía una distribución de dividendos, ¿cierto? Fuera a una sociedad del exterior o a una persona natural del exterior no residente, la tarifa del impuesto de renta, pues, o de retención en la fuente que hoy vengo aplicando es el 10% sobre las utilidades que yo giro, todo a título de no gravar. Aquí la reforma tributaria lo que está diciendo es no va a ser ya el 10, ahora va a ser el 20%. Entonces, pues digamos que obviamente son 10 puntos, ¿sí? Si uno tuviera dividendos grabados de 1.000 millones, pues la diferencia de esos 10% que se incrementa serían 100 millones de pesos. Por supuesto, esto sin perjuicio, porque aquí estamos hablando de giro de dividendos al exterior, sin perjuicio de aplicar lo que puede llegar a estar establecido en alguno de los convenios de doble imposición que actualmente pues tiene vigentes Colombia con diferentes países, ¿sí? En este caso, obviamente tendría prelación la aplicación de lo establecido en el convenio de la imposición. Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente lo que está pasando es que se está incrementando la tributación de los dividendos no grabados sobre utilidades no grabadas, que al final del día pues termina teniendo un doble impacto, porque recuerden que siempre que yo genero una utilidad en un negocio, pues una parte del impuesto la paga la sociedad y otra parte del impuesto, la que no pagó la sociedad, pues lo va a terminar pagando el socio accionista. Entonces, pues al final, si antes hablábamos o en el 2022 hablábamos que la sociedad pagaba un 35% y el accionista pagaba un 10%, pues si simplemente hiciéramos un ejercicio de agregar tarifas, estaríamos hablando de una tributación socio-sociedad del 45%. Pero ¿qué puede estar pasando ahorita? Que si la tarifa de renta, ahorita lo vamos a ver, se mantiene para sociedades en el 35%, pero la tarifa de los accionistas pues ya no va a ser el 10, puede ser el 20 o incluso puede llegar hasta el 39%. Entonces, si yo ya sumo, no sé, un 35, tomando mi primer ejemplo, más el 20, si fuera el 20, pues ya estaríamos hablando de una tributación combinada del 55%, lo cual obviamente pues hace pensar, digamos, que esa participación que ya se lleva el Estado como principal accionista de cualquier compañía, pues es bastante alto. Listo. Hasta aquí, digamos, y obviamente pues de forma general, con los principales cambios que se dieron en materia de personas naturales. Ahora vamos a hablar un poco sobre los principales cambios que hay, pero ya no frente a la renta de las personas naturales, sino frente a la renta de las personas jurídicas, las empresas, si lo queremos ver así. Entonces, lo primero, digamos, que hay que decir es que se establece la tarifa general, o más bien se ratifica la tarifa general del impuesto de renta, tanto para las sociedades nacionales como para las sociedades del exterior, en un 35%. Digamos que pues esta ya era la tarifa pues aplicable para el 2022, entonces esta se mantiene. Sin embargo, ustedes saben que habían un grupo, llamémoslo así, de entidades que de acuerdo con su actividad económica, ¿sí? Tenían tarifas diferenciales. Realmente digamos que se respetan dos tarifas del impuesto de renta diferentes a las del 35, una tarifa del 9 y una tarifa del 15. La del 9 básicamente para sociedades de economía mixta o empresas industriales y comerciales del Estado, donde el Estado tenga una participación mayor al 90%, ¿sí? Y básicamente que estén a su cargo un tema de monopolio, ya sea, o sea, un tema de licores, un tema, digamos, de tabaco, etcétera. Eso mantiene la tarifa del 9. O algunas entidades que realizan actividades de básicamente asociadas con editoriales de publicaciones de interés cultural o científico y básicamente entidades que se dediquen a la actividad hotelera o que se dediquen al desarrollo de parques temáticos, ¿sí? A ellos les van a mantener, digamos, una tarifa del 15%. Digamos que la regla general es que la tarifa de impuesto de renta de las sociedades se ratifica en un 35%. Sin embargo, digamos que hay también cierto grupo de entidades
que le están adicionando a ese 35% unos puntos adicionales. Si lo queremos llamarlo, podemos hablarlo en términos de una sobretasa. ¿A quién le están incorporando esa sobretasa? Entonces, la norma establece que para los años 2023 a 2027, es decir, no es permanente, ¿sí? Voy a adicionarle una sobretasa o voy a adicionarle 5 puntos adicionales al impuesto de renta. O sea, estas entidades ya no van a tributar al 35, sino al 40%. ¿Quiénes? Básicamente, entidades en general, digamos, del sector financiero. La norma en este caso fue cuidadosa y las enumeró una a una. Entonces, mencionó instituciones financieras, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa, de valores, inclusive habló de proveedores de infraestructura del mercado de valores. Esto básicamente lo hizo porque esta, digamos, sobretasa ya existía o ya existe en la norma actual, solo que estaba del año 2020 al 2022, ¿sí? Y eran 3 puntos. Pero en este caso dice la norma que aplica para las instituciones financieras. Entonces, no especificaba puntualmente qué entidades. En ese caso, lo que uno hacía era irse al estatuto orgánico del sistema financiero y consultar qué entidades se eran consideradas instituciones financieras para saber si tenían o no esta obligación, ¿sí? En este caso, pues la norma dijo, ok, va a ser del 2023 al 2027, ¿cierto? O sea que la norma actual al final del día se va a terminar cumpliendo porque es hasta el 2022. Del 2023 al 2027 tengo estos 5 puntos adicionales y específicamente establezco a qué entidades va a aplicar. Adicionalmente, digamos que la norma dice que esto le aplicará a aquellas entidades que su renta líquida gravable, ¿sí? O su renta gravable, sea igual o superior a un número de VTs, que son 120.000 VTs. ¿Listo? Y por ahí la norma también lo dice que hay que hacer un anticipo de estos puntos adicionales para el año inmediatamente siguiente. Entonces, básicamente, los 5 puntos del 2023 seguramente se van a liquidar en el 2022, los 5 puntos del y así sucesivamente. Los 5 puntos del 2024 se van a liquidar en el 2023 y obviamente pues el Estado va a recibir ese cargo. Adicionalmente, ¿qué otros, digamos, puntos adicionales al impuesto de renta están sucediendo con la reforma? Resulta que la norma dice, oiga, para aquellos que desarrollen como actividad económica principal la extracción de hulla y extracción de carbón lignito, o para aquellas entidades que se dedican a la extracción de petróleo crudo, ustedes también van a tener que pagar unos puntos adicionales. Unos puntos adicionales que van a ir entre el 0 y el 15%, ¿sí? ¿Y quién lo van a tener que pagar? También las entidades que realizan algunas de estas actividades económicas, ¿sí? Y que tengan en el año respectivo una renta gravable igual o superior a 50.000 UETs. La norma, para efectos de poder establecer, como la norma fijó un rango y dijo, oiga, si extraes hulla o extraes carbón lignito o estás en la industria de oil and gas y estás extrayendo petróleo crudo, ¿sí? Para efectos de saber si tú tienes el 0, el 5, el 10, en el caso de la hulla del carbón, o el 0, el 5, el 10 o el 15, en el caso de la extracción de petróleo crudo, pues eso dependerá de una medición y para eso estableció una metodología. Por ejemplo, miremos en extracción de petróleo crudo. Ahí dice 10 puntos adicionales. ¿Cuándo le aplicará a una empresa que se dedica a la extracción de petróleo crudo los 10 puntos adicionales? ¿Sí? Estamos hablando de que si paga el 35, pues 10 puntos adicionales debería ser el 45. ¿Sí? Y adicionalmente que su renta líquida gravable es superior a las 50.000 VTs. Dice, cuando el precio promedio del respectivo año gravable, objeto de declaración, se encuentre por encima del percentil 45 y entre el percentil 60 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses. Básicamente, lo que van a hacer es, vamos a determinar cuál es el precio promedio, ¿sí? Y es de, digamos, de la venta, en este caso de crudo, ¿sí? Que extraigo previamente. Y ese precio promedio lo voy a comparar con un percentil, que básicamente saben que el percentil es una medida estadística, que básicamente lo que busca es tener un punto de separación en un rango de 0 a 100 cuando yo organizo valores de menor a mayor. Y básicamente lo que busca es decir, mire, si su precio promedio está por debajo de o por encima de, usted finalmente va a tener que pagar unos puntos adicionales conforme la tabla. En el caso particular, digamos, de la extracción de petróleo crudo, pues básicamente ahí la norma lo que dice es que el precio promedio de referencia va a ser el precio del petróleo internacional en la referencia Brent. Y si ustedes miran ya en detenimiento la reforma, que seguramente la han mirado,
Algún colega me decía días atrás que para leer la reforma con todas estas fórmulas que incorporaron y cálculos, uno de ellos, hay que tener de la mano un matemático a veces para que nos ayude a entender qué era lo que querían decir allí. Por ahora, digamos que el mensaje que quiero que se lleven es que si yo estoy en la industria extractiva del petróleo crudo o estoy en la industria de extracción de hulla o extracción de carbón lignito, pues voy a tener que pagar unos puntos adicionales a ese 35% si se cumplen estos requisitos. Y finalmente, hablando de puntos adicionales del impuesto de renta, pues básicamente también dicen, oiga, si su actividad económica es la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, usted también va a tener que pagar unos puntos porcentuales adicionales al 35%. ¿Durante qué años? El 2023 al 2026. Y básicamente, pues establece que esto aplica para aquellos contribuyentes que además desarrollan la actividad económica, ¿cierto? Que sean generadores de energía eléctrica a través de recursos hídricos, básicamente hidroeléctricas, pues tengan una renta gravable igual o superior a 30.000 UETs. ¿Listo? Si ustedes se fijan, pues obviamente si yo no estoy en ninguna de estas actividades económicas, estas sobretasas, estos puntos adicionales no me van a aplicar. No obstante, pues sigo manteniendo mi tarifa del 35%, que sigue siendo una tarifa pues importante. Acá viene un tema bien interesante y difícil, digamos, en su comprensión y en su lectura, además, como está redactada. Y es que están hablando de una tasa efectiva de tributación, ¿sí? Mínima del 15%, ¿sí? Esto es norma local. Tal vez a muchos de ustedes esto les puede sonar similar, ¿sí? Al Pilar 2 de BEPS, ¿sí? Donde básicamente es una norma que está establecida para las multinacionales, ¿cierto? Con cierto nivel, digamos, de ingresos que tienen operaciones en más de un país y que lo que busca este Pilar 2, que es una acción BEPS, es que como muchas veces estas multinacionales dentro de sus estructuras de planeación tributaria internacional se alocan en distintas jurisdicciones, unas de ellas con índices o rangos de tributación nulos o muy bajos. Entonces la norma, digamos, del Pilar 2 lo que busca establecer es que a nivel del total del grupo de compañías, indistintamente de la locación en la cual me encuentre, yo puedo agregar una base gravable y aplicarle a esa base gravable el 15%. De alguna manera, digamos que esto lo trajeron a la norma colombiana. No es lo mismo, o sea, obviamente hay una serie de diferencias, pero pues a su vez tiene una serie de similitudes. Acá, digamos que la norma lo que está diciendo es lo siguiente. Este parágrafo 6 que ustedes ven allí resaltado dice, se establece una tasa mínima de tributación. ¿Para quiénes? Para los contribuyentes del impuesto de renta de este artículo, que es el 240, y el artículo 240 raya 1. Ese 240 raya 1 habla de las empresas o los usuarios industriales de bienes o servicios que están en zona franca. ¿Listo? Entonces, básicamente están estableciendo una tasa mínima de tributación donde dice aplica para los locales, no aplica para las personas jurídicas extranjeras, y dice que se va a calcular a partir de la utilidad financiera depurada. Aquí un poco antes de avanzar, una reflexión que uno podría hacer es, así como se están tomando la molestia de hablar de una tasa efectiva de tributación mínima, sería interesante que el gobierno pensara también en establecer, así como hay un piso, un techo, ¿sí? Porque lo que vemos hoy en la práctica y sobre todo en particular para algunas industrias, más con estos puntos adicionales del impuesto de renta, más esa combinación de impuesto sociedad accionistas, pues es que las tasas de tributación de las empresas, dependiendo del sector, pueden ser el 70, el 75, el 80%, ¿sí? Y para eso no hay una regulación, no hay un techo que diga, oiga, no, yo como Estado puedo participar máximo hasta, ejemplo, 50%, 45%. No obstante, sí están incluyendo una disposición que te habla de una tasa efectiva de tributación mínima. Un poco en la práctica, ahorita avanzamos en el tema, pero en la práctica conceptualmente lo que establece es, usted tiene que determinar su tasa efectiva de tributación. Si su tasa efectiva de tributación es inferior al 15%, ejemplo, es el 10%, en este caso usted tiene que adicionar al impuesto de renta a pagar 5 puntos porcentuales, ¿sí? Hasta llegar al 15%. En la práctica y un poco con base en ejercicios o modelos, digamos, numéricos que hemos corrido con colegas por estos días, pues lo que uno ve es que para la mayoría de las empresas su tasa efectiva de tributación suele estar por arriba del 15%. Eso tiene una explicación y es porque básicamente
pues como ustedes saben, hay muchas partidas que para efectos fiscales pues no tienen un reconocimiento, no obstante pues contablemente sí están allí. Y segundo, pues nosotros tenemos una tasa nominal de renta pues bastante alta, que es el 35%. Entonces eso hace que de alguna manera no sea muy común o sea bastante no común que yo pueda llegar a tener una tasa efectiva de tributación por debajo del 15, sin embargo, pues la norma está allí. ¿Listo? Esta tasa efectiva de tributación, en palabras de la reforma, la llaman tasa mínima o tasa de tributación depurada, ¿sí? Como ya les dije, que no puede ser inferior al 15% y dice que esta tasa de tributación depurada es igual al resultado de dividir el impuesto depurado sobre la utilidad depurada, ¿sí? Entonces, básicamente aquí muy ilustrativamente, el texto de la reforma establece, digamos, la fórmula, dice tasa de tributación depurada, impuesto depurado sobre utilidad depurada. En el impuesto depurado, básicamente, me dicen, tome su impuesto de renta, elimínele el efecto de los descuentos tributarios, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que en el formulario, ¿cierto? Al final yo tengo mi impuesto menos descuentos tributarios y después llegó mi impuesto neto de renta. Entonces, básicamente lo que están buscando hacer es, oigan, no quiero saber cuál es su impuesto sin el efecto de los descuentos, su impuesto real, si no existiera ese descuento. Y no tenga en cuenta lo que tiene que ver con rentas pasivas en caso de que yo tenga que traer alguna renta pasiva porque tengo una inversión en el exterior. Y básicamente eso pues tiene todo el sentido porque obviamente yo estoy haciendo el ejercicio con base en la utilidad de las entidades que están en Colombia, no con base en las utilidades de entidades que están en el exterior. Eso digamos un poco de cara al impuesto depurado. Y de cara a la utilidad depurada, ¿sí? Entonces pues básicamente aquí partimos de una utilidad contable, ¿sí? Antes de impuestos. Y obviamente hay una serie de partidas que suman y restan que si lo quisiéramos entender de esta manera, pues básicamente son aquellas partidas que forman parte de ese ejercicio de la utilidad contable, pero que para efectos fiscales tienen un tratamiento, digamos, de no grabación. Entonces, por ejemplo, no sé, los ingresos no constitutivos de renta. Yo puedo tener un ingreso no constitutivo de renta, una indemnización recibida de una compañía de seguros por concepto de daño emergente, que para efectos contables yo recibí la caja y reconocí el ingreso, si así lo hice, que afectó mi resultado contable, pero que para efectos fiscales, si yo cumplo ciertos requisitos, pues va a ser un ingreso no constitutivo. Y citan, entre otros, los ingresos no constitutivos, el valor del ingreso por método de participación patrimonial, el valor neto de ingresos por ganancias ocasionales, rentas exentas, ¿sí? Básicamente aquí lo que están hablando es de cómo depurar mi utilidad contable. Recuerden que la fórmula es tasa de tributación depurada, es impuesto depurado sobre utilidad depurada. Si ese resultado que me va a dar un porcentaje, ¿cierto? Si esa relación numerador-denominador es inferior al 15%, yo voy a tener que hacer un ajuste. Si es superior al 15%, pues no tendré que hacer absolutamente nada. ¿Listo? Este es un tema definitivamente pues nuevo y habrá que ver un poco en la práctica cómo empieza, digamos, a operar y también cómo la administración de impuestos va a empezar, digamos, a hacer sus ejercicios sus ejercicios, digamos, de auditoría. ¿Listo? Aquí hay algo interesante y es que la norma habla de, esto aplica en general para todas las compañías contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿sí? Esto no, digamos que no hace ningún tipo de distinción entre el sector económico de la compañía o no hace ningún tipo de distinción entre el volumen de ingresos netos o patrimonio bruto o patrimonio líquido o renta líquida agravable, no, es indistintamente para todo el mundo. La diferenciación que sí hacen es que habla de contribuyentes cuyos estados financieros no son objeto de consolidación y contribuyentes con estados financieros consolidados, ¿sí? Acá solo como una reflexión y es que ustedes saben que en materia contable yo puedo hablar de estados financieros consolidados y estados financieros combinados, lo cual no es lo mismo. Aquí la norma habla de estados financieros consolidados, pues no aclara si también deberían entenderse incorporados cuando hay estados financieros combinados, pues uno podría entender que sí, pero pues es como un interrogante allí. Aquí básicamente la diferenciación, ¿por qué la hacen? Porque simplemente es para efectos de saber, si yo no consolido estados financieros, pues va a ser una medición de esta tasa efectiva mínima individual que yo voy a hacer. No obstante, si yo consolido estados financieros, pues yo lo que voy a tener que ver es el grupo de compañías. Entonces, si son 5 compañías, ¿sí? Puede ser que esas 5 compañías, 3 de ellas estén por arriba del 15, pero 2 de ellas estén por debajo del 15.
Entonces, lo que busca la norma es decir, coja el conjunto de compañías, en este caso en Colombia, ¿sí? Porque aquí no voy a tener que tomar ninguna compañía del exterior. Toma el conjunto de compañías que estén en Colombia y determine cuál va a ser su tasa de tributación mínima. ¿Listo? Y si en ese cálculo global o individual, sea que no consolide o que consolide, está por debajo del 15%, pues va a tener que ajustar el valor de su impuesto de renta. ¿Listo? Hay toda una serie de fórmulas en el texto, no lo traje acá porque son bastante, digamos, complejas, hay que dedicarle tiempo para poderlas entender bien, pero es importante, digamos, que lo tengamos aquí presentes. No aplica para un grupo de compañías, básicamente las que allí se relacionan, aquellas compañías que están bajo el régimen CESE, sociedades SOMAC, sociedades hoteleras, ecoturísticas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta. Y pues la razón por la cual uno pudiera entender que no aplican es porque básicamente este grupo de compañías todavía tienen una tarifa diferencial en materia del impuesto de renta, o sea, no se van por el 35%, sino como lo decíamos previamente, o mantienen el 9%, ¿sí? El tema, por ejemplo, de actividades hoteleras, ecoturísticas, o mantienen, digamos, una tarifa del 15% en el caso de empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Listo? Entonces, pues este es un tema definitivamente nuevo. De alguna manera se ha dicho que puede ser una adaptación a este pilar 2 de BEPS, pero pues no es exactamente lo mismo, pero pues es una forma como el gobierno colombiano quiere garantizar que sus contribuyentes como mínimo tributen a un 15%. Aquí la pregunta es, y que surge, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo una utilidad? Si en vez de tener una utilidad tengo una pérdida, pues en este caso, pues no habría lugar, ¿sí? Simplemente pues se da una situación de pérdida y pues en este escenario, ya hoy en día no existiendo este sistema de terminación alterna que era la renta presuntiva, pues tendría un impuesto a cero. Ya unos saldos a favor por retenciones, autorretenciones, pero pues ya esto es un efecto más en temas de caja. ¿Listo? Sin embargo, pues tarea revisarlo ahorita con corte la provisión que hagamos en nuestras sociedades a diciembre, cómo estamos frente a esa tasa efectiva mínima. Otro cambio también que es totalmente, digamos, nuevo y es bastante, digamos, relevante es, ustedes saben que hay en sociedades que están ubicadas o se constituyen como zonas francas, o están en una zona franca ya creada o básicamente establecen su misma área geográfica y su actividad económica allí como una zona franca. Y ustedes saben que siempre hemos dicho, o hasta hoy se ha dicho, que los usuarios industriales de bienes o servicios que estén en una zona franca tienen una tarifa especial de impuesto de renta, ¿sí? Y básicamente esa tarifa especial de impuesto de renta, ¿cuál es? El 20%. ¿Listo? Incluso muchas compañías cuando quieren establecerse en Colombia preguntan y dicen, oiga, me interesaría ubicarme en zona franca, ¿qué requisitos debo cumplir? Y normalmente, digamos, esto se vuelve atractivo porque detrás hay una tarifa del 20% de renta que comparada pues frente a la nominal, solo hablando, digamos, de la tarifa del impuesto de renta, pues hay 15 puntos de diferencia. Entonces, pues la norma que está diciendo, la norma, digamos, todo el debate que se ha dado en torno a esto, es que el gobierno dice que si yo estoy ubicado en zona franca, ¿sí? Y estoy desarrollando una actividad económica allí como usuario industrial de bienes o servicios, pues la vocación de estar allí y los beneficios de estar allí es porque yo debo tener un plan de internacionalización o yo debo tener, digamos, una vocación de que lo que yo produzca allí en la zona franca debe ser exportado, ¿sí? Y conforme pues a los análisis del gobierno, pues esta situación hoy en día no se está dando, sino que muchos de los que están en zona franca, hoy en día su producción no es para un mercado externo, exportarse, sino es para un mercado local. Entonces el gobierno lo que está diciendo es, mire, si esa premisa no se cumple, entonces yo no le puedo garantizar o yo no le voy a usted a dar, usuario industrial de bienes y servicios, esa tarifa del 20%. Entonces básicamente la norma está diciendo, mire, señor usuario industrial de bienes o servicios que está en una zona franca o se constituyó como zona franca. Usted tiene que determinar su impuesto de renta, tiene que determinar su renta líquida gravable, ¿sí? A esa renta líquida gravable, ¿sí? Usted le puede aplicar dos porcentajes. Un porcentaje que va a ser el 20% o un porcentaje que va a ser la tarifa general, que va a ser el 35%. ¿Cómo determinar a qué base le aplico el 20% o a qué base le aplico el 35%?
Pues básicamente la norma lo que establece es que me dice, para la tarifa del 20%, usted debe tomar el total de ingresos originados en operaciones de exportación. Aquí caben obviamente las exportaciones de bienes y también caben las exportaciones de servicios, ¿sí? Entonces, divide sus ingresos por exportaciones sobre su total de ingresos fiscales. Miren, aquí está hablando de ingresos fiscales. Eso me da un ratio, un porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje aplíquelo a su renta líquida gravable, ¿sí? Y a ese resultado aplíquele el 20%. En otras palabras, es como si te estuviesen diciendo, yo le voy a dar el 20% sobre el porcentaje o la participación de los ingresos que hagan relación o estén relacionados con operaciones de exportación, ¿sí? Que debería ser a los ojos del gobierno la finalidad por la cual usted es un usuario de zona franca. Frente a el factor del total de ingresos diferentes a las exportaciones de bienes y servicios sobre el total de ingresos fiscales, ¿sí? Ese porcentaje aplicado a esa renta líquida gravable por el 35%, pues va a ser lo que usted va a tributar a la tarifa general. Entonces, al final, si ustedes se fijan, si yo soy hoy en día un usuario industrial de bienes o servicios de zona franca, pues voy a tener dos tarifas, del 20 y el 35, y voy a tener una forma de una depuración para llegar a cada una de ellas. Seguramente esto en la práctica va a empezar a tener una serie de temas operativos. Imagínense solamente desde los mismos sistemas de información, probablemente cambios o modificaciones o controles que yo voy a tener que tener ahí. Digamos que aquí el gobierno, como esto, digamos, es un cambio muy relevante y tuvo, digamos, mucho debate, eh, pues básicamente el gobierno dijo, lo vamos a aplicar y lo vamos a empezar a aplicar de forma transitoria. Y transitoria, ¿qué quiere decir? Que listo, vamos a cerrar el 2020 perdón, el 2022 con la tarifa del 20% para los usuarios industriales de bienes o servicios, como hoy operan, indistintamente en su porcentaje de ventas al exterior o ventas locales. ¿Listo? Para el 2023, efectivamente, también voy a respetar ese 20%. Pero a partir del 2024, como regla general, voy a tener que empezar a abrir entre el 20 y el 35%. Y adicionalmente, el gobierno me dice, oiga, en el año 2023 o en el año 2024, usted tiene que presentar un plan, ¿sí? Un plan que ha llamado de internalización y anual de ventas, donde de alguna manera lo que uno debería entender es que uno le debería decir al gobierno es, de acuerdo con su core de negocio y su proyección de ventas, cuánta de su producción va a ir a un mercado local y cuánto va a ir a un mercado del exterior. ¿Listo? Ok. Si quieren un poco antes de avanzar, creo que habían dos preguntas de pronto, como porque son varios temas. De pronto, Adriana, si me ayudas con las preguntas y rápidamente las contestamos. Sí, Jorge, mira, tenemos esta pregunta. Bueno, Anónimo agradece este espacio y nos pregunta cómo afecta o mejora el hecho de que las empresas estén sujetas a una tasa mínima de tributación del 15%. Pues digamos que para el gobierno estaría garantizando un índice mínimo de tributación, ¿sí? Porque al menos va a asegurar un recaudo, digamos, de mínimo del 15%. Eh, para la mayoría de las empresas en la práctica puede que esta situación no, digamos, no cambie en nada realmente su situación actual. Por lo que decía, porque al existir una serie de partidas que efectivamente no se pueden depurar fiscalmente, pero que contablemente sí están, ejemplo, todos los gastos no deducibles, ¿sí? Y al tener una tasa efectiva de tributación, perdón, una tasa nominal tan alta, que es el 35, pues seguramente la mayoría de empresas van a estar por arriba del 15. Sin embargo, piensen en ciertos sectores, no sé, por ejemplo, las empresas que se crearon, por ejemplo, para la construcción de una carretera, ¿sí? Las famosas concesiones, que además tiene una regla especial en el estatuto tributario. De acuerdo con ese modelo de tributación, que es un modelo intangible que establece ahí la norma fiscal, pues puede ser que esas empresas en los primeros años, por la forma como opera el modelo, donde básicamente yo primero tengo que construir y tengo que invertir y voy a generar son o pérdidas o utilidades muy menores, ¿sí? Y ya al final, cuando haya construido y esté disfrutando de la concesión, ¿sí? Ahí es donde va a tener mis utilidades. Puede ser que a esas empresas sí lleguen a tener tasas de tributación por debajo del 15%. Y esta norma, al no hacer ningún tipo de distinción por actividad económica o por tipo de empresa, pues termine obligando a estas empresas, ¿sí? A ajustar su impuesto a pagar mínimo un 15%.
lo cual iría un poco en contravía del modelo de negocio, digamos, que está establecido. Pero lo que hemos visto es que, como les digo, esto pues va a tener una afectación sobre todo para un grupo muy especial de sociedades que no es la generalidad. Listo, Adrián. Muchas gracias, Jorge. No tenemos más preguntas. Le recordamos a nuestros participantes que si tienen de pronto alguna duda o interrogante, pues en este espacio lo podemos responder, nos lo pueden dejar bien sea en la parte del chat o de QIA. Y si no, pues posteriormente, de todas maneras, Jorge, me imagino que vamos a compartir la presentación, ¿cierto? Con nuestros Claro que sí, asistentes. por supuesto que sí, es para todos ustedes. Listo, Gracias. entonces, ya digamos para Creo cerrar, que dime. Perdón, disculpa, Jorge. Creo que el señor Gustavo Giraldo tiene alguna pregunta. Si desea, abro micrófono para que pueda hacerla en directo. Adelante. Don Gustavo, si desea hacer la pregunta, puede hacerla. Tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Aló. Hola, Perfecto. Gustavo, sí, Buenos días. señor. Ah, ok. Te pregunto, las utilidades repartidas antes del 2016 eh, continúan exentas de renta agravable, pues con el tema de la reforma. Sí, digamos, esa condición se mantiene. Si yo hoy distribuyo utilidades del año 2016 o años anteriores en calidad no grabadas, pues van a tarifa, digamos, de impuesto cero. O sea, De la reforma impuestos. no está modificando nada al respecto. Entonces no me afectaría para nada el tema de ingresos para el 2023 si la repartieran en el 2023. Si son utilidades del Exacto. 2016, no habría, o anteriores, no habría inconveniente. No habría problema. Ok, Si muchas ya son gracias. utilidades del 17 en adelante, ya entra a jugar todo esto. Lo Ok, que existe hoy y lo nuevo. ok, muchas gracias. Con gusto. Con mucho gusto. Tenemos una aclaración también para todos los asistentes. Esta charla está siendo grabada y la encontrarán posteriormente en la página web de la Cámara, que es www.france-almediocolombia.com. En el espacio de eventos retrospectiva encontrarán esta grabación. Tenemos otra pregunta de Jacqueline Paternina. Buenos días, muchas gracias por el evento. Buenos días. Excelente. ¿Será que por favor nos puede compartir tanto la presentación como la grabación? Por supuesto que sí. Ya, Listo. les voy a poner en el chat la página web de la Cámara. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por sus Adelante, Jorge. preguntas. Bueno, ya digamos, para cerrar el tema de zonas francas, solo dos comentarios. Aquí no he hablado de usuarios comerciales, porque ustedes saben que en el caso de los usuarios comerciales de zonas francas, ellos siempre han tenido la tarifa general del impuesto, o sea que pues para ellos siempre, hoy en día es el 35 y seguirá siendo el 35%. Y otra claridad que también quisiera mencionar es que la norma, si bien van estas nuevas tarifas del 20 y el 35 en la forma segregada, como lo hablábamos, empezarían a partir del 1 de enero del 24 o para el año grabable 2024, hay como una excepción y es que dice que los usuarios industriales de bienes o servicios que hayan aumentado sus ingresos brutos en un 60%, comparando el año 2022 frente al año 2019, pues para el 2024 les van a seguir respetando ese 20% que hoy en día existe y las nuevas tarifas, digámoslo así, del 20 y del 35, dependiendo de ese componente local y ese componente de venta local y de venta al exterior, pues solo va a empezar a aplicar para ellos a partir del 2025. Aquí pues llama un poco la atención porque la comparación entre el año 2022 y el año 2019, ¿por qué no digamos 2022 frente al 2021, por ejemplo? Pero pues es la forma como está redactada. Sin duda, si yo soy usuario industrial de bienes o servicios de zona franca, esto es un tema a revisar y a mirar hacia futuro porque claramente va a tener un efecto directo en mi operación financiera. ¿Listo? Y pues me puede invitar a tomar ciertas decisiones de negocio.
¿Qué otros cambios vemos aquí en el tema de impuesto de renta? Acuérdense que estamos en el capítulo de personas jurídicas, entonces se está creando un límite a los beneficios tributarios, llamémoslo así. Entonces se están creando un límite en general a los ingresos no constitutivos de renta, a las deducciones especiales, a las rentas exentas, a los descuentos tributarios. Y básicamente este límite que están creando dice que yo debo coger mi renta líquida al final del año, para que determine ingresos menos costos y gastos fiscales, mi renta líquida, a esa renta líquida donde seguramente yo ya le he restado estas deducciones especiales, estos ingresos no constitutivos, dice, tome esa renta líquida antes de todos estos conceptos, o sea, súmele esa renta líquida, ejemplo, los ingresos no constitutivos, y a ese resultado aplíquele un porcentaje. ¿Qué porcentaje? El 3%, ¿sí? Y ese valor o ese resultado va a ser el valor máximo que usted se puede tomar como incentivos tributarios por todos esos conceptos, por ingresos no constitutivos, por deducciones especiales, por rentas exentas, por descuentos tributarios, ¿sí? Ahora, algo que hay que aclarar y es que la misma norma está señalando cuáles son esos ingresos no constitutivos, cuáles son esas deducciones especiales, cuáles son esas rentas exentas y cuáles son esos descuentos tributarios, perdón, que debe tenerse en cuenta para efectos del límite, ¿sí? Entonces, aquí cité algunos ejemplos. Por ejemplo, está el caso de la deducción por contribuciones a educación de los empleados, ¿sí? El artículo 107 rayados va dentro de ese límite. Lo que tiene que ver con descuento para inversión realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente va dentro de ese límite. Becas por impuestos va dentro de ese límite. Aquí, por ejemplo, digamos, no está el descuento tributario por el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo en el año 2022 o 2023, mientras la norma persista, eh, pago un IVA asociado a la adquisición de un activo fijo real productivo, que para efectos de renta, si la norma así lo sigue disponiendo, es un descuento tributario, pues lo va a poder seguir tomando cumpliendo los requisitos pues, de esa norma y no lo tendré que someter a este límite del 3%. ¿Y por qué no lo tendré que someter al límite del 3%? Porque de forma taxativa la misma disposición no lo incluyó dentro de las partidas a tener en cuenta. Entonces, sí es un nuevo límite, pero aplica sobre las disposiciones que la misma norma estableció. Aquí hubo una discusión, no, en el texto final no quedó, pero en algún momento, en algunos de los debates, se había incluido aquí las donaciones hechas a entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Luego, después de un largo debate y el efecto que eso pudiera tener de cara a quien dona y de cara a quien recibe la donación, pues finalmente se dejó fuera del límite. Entonces, ejemplo, si yo hoy hago una donación a una entidad sin ánimo de lucro, no tengo por qué incluir que hoy en día, pues esas donaciones también son descuento tributario, no tengo por qué hacer la medición por este límite del 3%. ¿Listo? Otro tema aquí que también nos va a afectar automáticamente y es el tema del impuesto de industria y comercio. Veníamos, digámoslo así, acostumbrados ya de unos años atrás que el impuesto de industria y comercio efectivamente, digamos, causado y pagado, ¿sí? Yo podía tomar como descuento tributario un 50%. Todos sabemos que en términos económicos es mejor tomar un descuento que tomar una deducción porque el descuento, digamos que es un 100% valor efectivo menos a pagar de impuesto, menos la deducción es simplemente aplicar a la deducción la tarifa del impuesto, o sea, recuperar solo una parte. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2023? Todo el ICA que yo pague, cause y pague en el año, lo voy a poder deducir. Ya no lo voy a poder descontar. O sea que el último año para poder hacer el descuento debería ser el año 2022, donde yo tendré la opción de descontarlo o tomarlo como deducción. La mayoría de empresas pues lo descontaban porque pues tenía un tema económico, digamos, favorable. ¿Listo? Entonces pues digamos que ese es un tema, digamos, a revisar y también una invitación a mirar que buscar que en la renta del 2022 no me queden descuentos tributarios por tomar. Pasa mucho, por ejemplo, con las declaraciones anuales de ICA, que yo estoy pagando mi declaración anual de ICA del año 2022 del municipio A. Resulta que la fecha máxima es en junio, pero mi declaración de renta del 22 la va a presentar en abril. Entonces, si yo lo quiero tomar como descuento tributario en el 2022, tengo que haber presentado ya ese ICA. Entonces, seguramente no me va a tener que esperar hasta junio, sino va a tener que hacerlo antes, ¿sí? Además, porque si me espero hasta junio, entonces queda un poco como la norma no dice nada,
¿Qué pasa con ese ICA? ¿Será que ese ICA en el año 2023, que por allá presenté en junio del 2023, igual lo podré seguir tomando como descuento? ¿O porque estamos hablando de un ICA del año 2022? ¿O simplemente ya automáticamente se vuelve deducción? Entonces, pues, este es un tema, digamos, que hay que revisar. Incluso muchas compañías habían definido un tratamiento contable especial donde básicamente no reconocían el 100% del impuesto de industria y comercio en el gasto, sino solo reconocían la mitad en el gasto y el otro 50% como una cuenta por cobrar, porque el objetivo era cruzarlo como descuento tributario. Entonces, todo esto, este cambio es una invitación a revisar cómo lo estábamos haciendo y por supuesto, pues ya tener de presente que se va a poder seguir deduciendo, pero ya no va a ser un descuento tributario. Hay aquí otro tema y obviamente afecta específicamente a una industria en particular, particularmente a toda la industria, digamos, de oil and gas, ¿sí? Minería, oro, ¿sí? Normalmente estas industrias tienen que pagar unas regalías al Estado. ¿Por qué? Porque están explotando un recurso natural que es no renovable, ¿sí? Estas regalías normalmente se pueden pagar en algunos casos en dinero o en algunos casos en especie, ¿sí? Siempre ha existido la discusión con la autoridad de impuestos sobre su procedencia a nivel de gasto o costo deducible. No obstante, pues habían elementos para así soportarlo. La reforma está diciendo, mire, lo que usted pague por regalías por la explotación de recursos naturales no renovables. O sea, aquí no es que esté pagando una regalía por una marca del exterior. No, esta no va acá. Aquí estamos hablando de las regalías provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Esa regalía, ya sea que usted la pague, usted compañía, en dinero, ¿sí? En cash o en especie, básicamente con producción, no sé, por ejemplo, crudo, ¿sí? Pues va a ser no deducible. Hace algunas aclaraciones en relación de cómo medir el valor de la regalía, particularmente cuando es en especie. Por ejemplo, en el caso del crudo, hay toda una formulación asociada con los costos de producción de ese crudo que se entrega vía regalía, que es el que va a no poder ser deducible. Y también la ley hace como algunas claridades que esto aplica indistintamente el tratamiento contable. ¿Por qué lo señala? Porque bajo la norma contable, normalmente este pago por regalías no se reconocía como un costo o gasto en el estado de resultados, sino como un menor valor del ingreso, ¿sí? Entonces yo lo veía allí con menor valor del ingreso. Aquí la norma está diciendo, mire, es no deducible, ¿sí? Es no deducible. Obviamente esto afecta a este sector que además ya tiene unos puntos porcentuales, como lo veíamos previamente, lo cual hace que su tasa realmente efectiva de tributación pues tienda a elevarse de forma importante. Habrá que ver, obviamente, cuál es la respuesta de este sector, ¿sí? Frente a su disposición de continuar en el país, en su disposición de cuánto invertir en el país o eventualmente ver otros escenarios. ¿Listo? Y otro cambio que también vale la pena mencionar aquí es que hoy en día existe una deducción y un descuento cuando yo hago inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, ¿sí? Y básicamente hoy ese descuento es del 25%. La norma está diciendo ya no va a ser el 25%, va a ser el 30%, pero la deducción que antes me permitían tomar en un 100%, la eliminaron. Es decir, si hoy en día yo hago una inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, voy a poder seguir aplicando al descuento, ya no del 25, sino del 30, pero ya esa dualidad que me permitía tomar descuento y deducción ya no es posible. Solo es descuento, la deducción queda eliminada. Entonces, pues es un tema, digamos, a revisar. Por ejemplo, si en este momento yo estoy a puertas de obtener mi certificación ante Colciencias y valdría la pena ver mi estado actual y ver cómo puedo acelerar el obtener esa certificación sobre la inversión pues hecha en el año 2022, porque para el 2022 todavía voy a poder disfrutar de la deducción y el descuento. A partir del 2023 ya solo va a ser un descuento. Hasta acá un poco cambios, digamos, como relevantes en materia de tributación de personas jurídicas. A continuación, vamos a hablar de otros temas. Uno de ellos, el tema de ganancias ocasionales. Acá, pues, no me va a detener mucho. Aquí hay un cambio, digamos, principal e importante, y es que la tarifa de ganancias ocasionales, que hasta el año 2022, digamos, se venía hablando de un 10%, ¿sí? Tanto para nacionales como para extranjeros. Finalmente, en el texto conciliado quedó en un 15%.
Entonces, pues automáticamente, pues ejemplo, si yo hoy estoy vendiendo un activo que he tenido en mi patrimonio por más de 2 años y que al hacer el ejercicio de precio de venta menos costo neto, hay lugar a una ganancia ocasional, pues la diferencia en el impuesto de ganancias ocasionales va a ser de 5 puntos si hago la transacción en el año 2022 o la hago en el 2023 o siguientes. Entonces, pues también es, digamos, es una invitación a que si yo ya tengo proyectado o estoy en este momento en la enajenación, digamos, de algún activo que da lugar a ganancia ocasional, pues lo más recomendable sería poder cerrar esa transacción si las condiciones económicas se dan en el año 2022 y no esperar al año 2023 porque pues automáticamente pues va a haber un mayor impuesto. Esto en todos los debates que hubo, en su momento se llevó a hablar inclusive de un 35 o un 30% por ganancias ocasionales. Al final quedó un 15%, pero de todas maneras, pues sigue siendo menos del 35%, que es la tarifa nominal de la renta ordinaria, pero igual se está incrementando 5 puntos. Y también, digamos, la norma particularmente está modificando algunos topes de rentas exentas en relación con algunos conceptos o algunos ingresos recibidos, lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando recibe una indemnización porque se ejecuta un seguro de vida o los bienes, ¿sí?, que yo recibo a título de herencia, ¿sí? O, por ejemplo, cuando yo vendo mi casa de habitación, entonces la utilidad que genera una parte de esa casa de habitación es exenta. Entonces, la norma lo que está haciendo es, esas rentas exentas ya existían, estaban medidas en función de un número X de VTs, lo que están haciendo en algunos casos es que las están aumentando y en otros casos las están disminuyendo. ¿Listo? Aquí vuelvo y digo, el punto tal vez relevante como que quiero que se lleven en mente es que la tarifa general para nacionales como para extranjeros que estaba en el 10 va a pasar al 15. ¿Listo? Y pues no hay nada que hacer. Es decir, si tengo una ganancia ocasional y se origina en el 2023, pues ya voy a tener que aplicar la tarifa vigente pues para ese año y siguientes. Esta reforma tributaria nuevamente volvió a hablar de un impuesto al patrimonio, ¿sí? Recuérdense que esto arrancó por allá hace muchos años, cuando se había decretado un tema de emergencia económica, era algo transitorio, ¿sí? Se habló por allá en su momento de un impuesto a la seguridad democrática, después se ha hablado muchas veces de impuesto al patrimonio, en otros casos se ha hablado de impuesto a la riqueza, pero en general, pues ha sido, digamos, la misma figura. ¿Qué es lo nuevo aquí o lo particular? Se está creando un impuesto al patrimonio. Y este impuesto al patrimonio, contrario a lo que ha pasado en otras reformas que se creaba para 1, 2, 3, 4 años, este es un impuesto al patrimonio permanente, ¿sí? O sea, llegó para quedarse, salvo que exista un cambio normativo futuro. Entonces, están creando un impuesto al patrimonio permanente, principalmente que está a cargo de las personas naturales, sean eh, nacionales o extranjeras, y que tengan un patrimonio en Colombia, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿Listo? Entonces, inicialmente está pensado en un impuesto al patrimonio permanente a cargo de las personas naturales. No obstante, la norma también dice que las personas jurídicas, en particular o puntualmente las personas jurídicas extranjeras, ¿sí?, que tengan activos en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio, ¿sí? Si tienen activos diferentes a estos, activos como por ejemplo inmuebles, yates, botes, lanchas, eh, derechos mineros o petroleros, van a también esas entidades del exterior a tener la obligación de pagar impuesto al patrimonio en Colombia. Entonces, a resaltar, se crea un impuesto al patrimonio de carácter permanente, donde básicamente se va a generar por la posesión de riqueza, ¿sí?, o la tenencia de patrimonio a 1 de enero de cada año. O sea, de aprobarse estaríamos hablando de mi patrimonio a 1 de enero del 2023, ¿sí? ¿Qué patrimonio? Lo que conocemos como patrimonio líquido, básicamente mi patrimonio bruto, total de mis activos, a esa fecha, 1 de enero, menos el total de mis pasivos a esa misma fecha, o sea, también a 1 de enero. Si mi patrimonio líquido a 1 de enero del 2023 o a 1 de enero del 2024 o a 1 de enero del 2025 y así sucesivamente es igual o superior a 72.000 VTs, yo pues soy persona natural, ¿cierto? En Colombia, o soy empresa extranjera con activos en Colombia, diferentes acciones, cuentas por cobrar,
o inversiones de portafolio, voy a tener que pagar impuesto al patrimonio si ese patrimonio excede las 72.000 UETs. ¿Listo? Va a tener que presentar una declaración y va a tener que liquidar y pagar un impuesto. La tarifa va a ser una tarifa que arranca los que tienen 0%, ¿sí? Que no tienen impuesto al patrimonio, hasta el 1.5%. Este 0, 0.5, 1 y 1.5 va a ser para los años 2023 a 2026. Y a partir del año 2027, acuérdense que es un impuesto que se crea de manera permanente, a partir del año 2027 ya se elimina la tarifa del 1.5% y solo quedan las tarifas del 0, del 0.5 y del 1%. Acá, digamos, hay una tablita que nos ayuda a ejemplificar estos rangos. Básicamente, entre 0 a 72.000 VTs no hay impuesto. Hay unos segmentos de 72.000 a 122.000, de 122.000 a 239.000 y 239.000. Esto está expresado en VTs, la primera columna, en adelante. Básicamente, aquí lo que establece es, pues, entre más alto sea mi patrimonio, pues mi impuesto va a ser mayor, ¿sí? Lo que les hablaba que la tarifa del 0 al 1.5 del 2023 al 2026 es conforme a esta tabla, ¿sí? 0 del 0 a 72.000 y el 1.5 de 239.000 en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2027? Que ya, digamos, desaparece en el 2027 el último segmento, o sea, el último segmento de 239.000 en adelante ya no existe, sino que el último segmento para el 2027 va a ser 122.000 en adelante. Y para ese segmento de 122.000 en adelante, pues va a aplicar en su momento el 1%. Entonces, pues aquí, digamos, el mensaje es un impuesto pues que va a ser anual, que va a ser permanente y que dependerá pues del nivel de patrimonio líquido a 1 de enero de cada año. ¿Listo? Obviamente, digamos, de cara al 2023, pues básicamente ya el año 2022 está acabando. Seguramente mi patrimonio líquido de diciembre del 2022 va a ser mi mismo patrimonio líquido, salvo algunas variaciones, no sé, ejemplo de un inmueble por el tema de los avalúos, pues va a ser el mismo valor. Entonces, pues desde ya puedo saber si voy o no a tener la obligación y en qué rango está y de qué nivel de impuesto estoy hablando. La norma obviamente dice que estos impuestos al patrimonio desafortunadamente son no deducibles, ¿sí? Entonces, pues finalmente es un impuesto adicional que está pues gravando, pues digamos, la tenencia de riqueza. Hablemos un poco ahora de los nuevos impuestos. Aquí digamos que lo voy a mencionar, digamos esto es bastante técnico, pero es importante que ustedes lo tengan en mente. Y obviamente si yo formo parte de alguno de estos sectores, pues obviamente va a tener un efecto directo y habría que analizarlo ya de forma detallada. Entonces, digamos que en los nuevos impuestos hay como una clasificación, como lo decía al comienzo, hablan de impuestos ambientales y hablan de impuestos saludables. Dentro de la categoría de impuestos ambientales está el primero de ellos y es que se está creando un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso. Productos plásticos de un solo uso que sean utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, ¿sí? Aquí básicamente la norma lo que dice es quién es el sujeto pasivo, pues básicamente es quien sea el productor de los bienes, ¿sí? O el importador de los bienes que utilizan, ¿sí? Productos plásticos de un solo uso. ¿Para qué? Para envasar, para embalar o empacar esos bienes que él produce, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que establece la norma es que dice que la base gravable es el peso en gramos del envase, el embalaje o el empaque plástico de un solo uso. Establece una tarifa que es del 0.00005 VTs por cada gramo de envase. Ustedes podrán decir, ah, no, pero pues se ve bastante pequeño el 0.00005 VTs por cada gramo. Pero pues acuérdense que es por cada gramo, ¿sí? Y eso habrá que multiplicarlo por el número de gramos y habrá que multiplicarlo por el número de envases, ¿sí? De un solo uso. Entonces, pues al final del día, pues esto puede ser bastante importante. ¿Qué pasa con todo esto? Obviamente, ¿por qué hablan de impuestos ambientales? Porque un poco lo que están buscando detrás de esto es que se haga un menor uso de productos plásticos de un solo uso. Es decir, que si se van a tener que utilizar productos plásticos de un solo uso, ¿sí? Para envasar, embalar o empacar, pues al menos que no sean de un solo uso.
o de preferencia que no sean productos plásticos, porque obviamente pues esto va en contravía o digamos no ayuda digamos a la conservación y protección del medio ambiente. Entonces buscan grabarlo. El tema aquí es que quien esté sometido al impuesto, ese productor, ese importador, pues seguramente una forma pues de sustentar ese mayor costo impositivo que hoy la norma le impone, pues va a ser que va a incrementar el precio de venta al público y obviamente pues eso puede tener una afectación general indistinta de quién sea la persona, de su estrato, de su actividad económica, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se están creando unos impuestos que se han catalogado como impuestos ya no, digamos, eh, de protección al medio ambiente, ¿sí? Básicamente, sino son básicamente unos impuestos al consumo y se catalogan como impuestos a la salud o que buscan, digamos, que nosotros los colombianos tengamos una mejor salud porque evitemos el consumo en exceso o evitemos el consumo de este tipo de productos. Entonces ponen un impuesto a todo lo que tiene que ver con bebidas ultraprocesadas azucaradas, ¿sí? Entonces todo aquel que produzca, venda, retira, importe, ¿sí? Bebidas ultraprocesadas azucaradas va a tener que pagar el impuesto. ¿Cuál va a ser la base gravable? Pues básicamente en una medición de 100 mililitros, la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 mililitros, ¿sí? Y conforme la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 mililitros, se va a establecer un valor del impuesto y se va a establecer una tarifa. Aquí digamos algo como a señalar, esto va a empezar a aplicar a partir del 1 de noviembre del 2023, lo que tiene que ver con el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. En lo que tiene que ver con el impuesto nacional sobre productos plásticos, sí sería de aplicación inmediata. Y obviamente pues afecta directamente a quienes estén en estas industrias, pero en general van a afectar a todos los consumidores porque seguramente la forma de recuperar ese impuesto va a ser vía precio al consumidor. Sin embargo, pues está dentro de la categoría de impuestos saludables. Y también dentro de la categoría de impuestos saludables está un impuesto que es se crea un impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. El objetivo es el mismo. El objetivo básicamente es hacer un llamado a que estos productos se consuman en menor medida o se dejen de consumir y sean reemplazados por productos que no tienen una afectación directa a la salud, en este caso por ser productos que tienen básicamente que son ultraprocesados o con alto contenido de azúcares. Si ustedes se fijan hoy en día ya en el comercio, en la mayoría de estos productos ya tienen unos sellos que son bastante visibles, donde dice, esto es un producto ultraprocesado, este es un producto con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas. ¿Sí? Esta, digamos que se crea una tarifa para este impuesto que inicia en el 10% para el año 2023 y se va incrementando en el 15 para el 24, el 20 para el 25 y siguientes. Y básicamente, pues va a estar grabado a todos los productos que contengan este tipo de ingredientes. ¿Listo? Vuelvo y digo, afectará directamente a la industria, pero finalmente va a afectar al consumidor, pues porque ya estará en él si consume o no consume, pero obviamente pues el valor de adquisición de estos productos seguramente va a ser más elevado al que actualmente hoy se tiene. ¿Listo? Y bueno, para el año 2023 también va a entrar a regir a partir del 1 de noviembre, porque obviamente, digamos, seguramente esto va a tener que ser objeto de una reglamentación y habría que mirar cómo en la operativa, porque una cosa es lo que diga el papel y otra cosa es cómo lo implemento, ¿cierto? Y empezando por la misma DIAN. Piensen que son nuevos impuestos, son nuevos formularios, son nuevas adaptaciones a nivel de recaudo, nuevas adaptaciones a nivel de recepción de las declaraciones de impuestos, nuevas adaptaciones al lugar en cuanto a programas de auditoría, de fiscalización. Entonces, pues obviamente necesitan como darle ese tránsito. Vamos a hablar ahora, y ya digamos nos faltan dos numerales, vamos a hablar ahora sobre algunos mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Voy a referir a algunos de ellos. Uno muy particular y que es muy nuevo, y es que están creando, digamos, un concepto que se ha llamado presencia económica significativa, ¿sí? ¿Qué están buscando con eso? Básicamente lo que están buscando es que las entidades que están en el exterior o las personas que están en el exterior, ¿sí? Van a estar sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia, ¿cierto?
si esas personas que están en el exterior tienen una presencia económica significativa en el país. ¿Cómo sé que yo tengo una presencia económica significativa en el país? Porque resulta que yo realizo una actividad económica en Colombia, tengo un número de clientes en Colombia, la norma de hecho habla de 300.000 clientes en adelante, tengo la posibilidad de cobrarle a esos clientes en pesos, ¿sí? Y que ellos me paguen en pesos. Es una actividad que tiene una recurrencia y que obviamente yo puedo medir el volumen de ingresos, porque la norma, si mal no recuerdo, habla de 33.000 VTs de ingresos por año, ¿sí? Si yo soy una entidad del exterior, una persona del exterior que desarrolla una actividad económica en Colombia, que tengo clientes en Colombia y que percibe ingresos en Colombia, cumpliendo estos requisitos, pues tengo una presencia económica significativa. Y en ese sentido, yo estoy obligado a declarar el impuesto sobre la renta en Colombia. ¿Qué pasa si yo soy una empresa local, nacional, que tengo una producción para Colombia, exporto? Pues digamos que este concepto no me afecta, pero obviamente lo que está buscando es atrapar de eventualmente esa tributación que hoy en día debería quedarse en el país y no está allí, ¿sí? Obviamente esto involucra todo lo que tiene que ver con el tema de servicios digitales. Ejemplo, hoy en día todas estas plataformas, por ejemplo, de streaming, ¿sí? De televisión, de audio, pues van a caber aquí. ¿Listo? No vamos a mencionar ahorita ninguna para no hacerle publicidad, pero pues esto está allí. Y obviamente esto en cualquier modelo de negocio, pues cualquier nuevo impuesto, pues te va a afectar tu modelo de negocio y pues te va a hacer replanteártelo o mirar cómo lo afrontas. Y volvemos a lo mismo. Puede ser que la forma de recuperar eso o de no perder rentabilidad, pues sea vía precio al consumidor final. ¿Listo? Eh, También digamos que la norma está hablando con un mecanismo, ¿sí? De anti-evasión y anti-elusión para aquellos obligados a declarar renta o para aquellos obligados a declarar IVA o inclusive para aquellos obligados a declarar impuesto nacional al consumo, que teniendo la obligación no lo hagan, la autoridad de impuestos hoy está facultada para, con base en la información que ellos tienen, una vez se han cumplido los fechos para declarar renta, IVA o impuesto nacional al consumo, la autoridad de impuestos puede emitir o puede notificar de manera electrónica la factura por el impuesto respectivo, ¿sí? Le puede decir, mire, conforme la información, su impuesto de renta debió ser tanto, o su impuesto de IVA debió ser tanto, o su impuesto nacional al consumo debió ser tanto. Eso va a pasar cuando ya las fechas para cumplir la obligación han expirado, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que, porque de hecho este tema del impuesto a la renta ya estaba, aquí digamos lo nuevo es frente al tema de impuesto al consumo y el IVA, a mí me puede llegar una factura de la DIAN diciendo usted debió haber pagado o cumplido esta obligación al menos, así no haya pagado impuesto, pero si al menos presentado la declaración, no lo hizo, yo se la liquido, para mí esa factura constituye un acto administrativo, ahí de paso le están liquidando la sanción por extemporaneidad, porque estamos hablando de omisos, ¿cierto? Frente a esa factura, yo puedo acatarla, pagarla, pagar mi sanción de extemporaneidad, o en caso de que yo no esté de acuerdo o la información que tiene la administración de impuestos no sea la correcta, porque puede pasar, puedo rechazar, digamos, esa factura, debo notificárselo así a la administración de impuestos y deberé proceder a liquidar el impuesto de la forma correspondiente, pues si hay lugar, ¿sí? Solo que en ese caso, seguramente ya allí puedo verme expuesto ya no a una sanción por extemporaneidad, sino una sanción por no declarar que puede ser más gravosa. Entonces, miren que son facultades nuevas que tiene la administración de impuestos. Si ya la DIAN no se va a quedar esperando a ver si el señor dice, no, paguemos impuestos, no, va a tomar acciones. ¿Listo? También, digamos, hacen una modificación frente a la definición de qué se entiende por ser efectiva administración de una sociedad, que pues básicamente esto también está muy ligado a temas de la obligación de pagar un impuesto que es el impuesto de renta y complementarios, ¿sí? Que pues no me va a tener allí, pero pues para que lo tengan presente. Puede ser que una compañía del exterior, a pesar de ser una compañía del exterior, su sede efectiva de administración sea Colombia. Y por ende, a pesar de ser una compañía del exterior, está obligada a pagar impuesto de renta en Colombia. Entonces, digamos, de ahí la definición. ¿Listo? Y también está trayendo algo que es interesante y es que dice en la ley, oiga, hoy en día todas las entidades, llamémoslo así, que tienen vigilancia, inspección, control, ¿sí? Llámese DIAN, llámese Secretarías de Hacienda, llámese UGPP, ¿sí? Llámese entidades administradoras de aportes para fiscales, un SEN, un SF, en fin. Todas esas entidades, digamos, hoy en día tienen la facultad de comunicarse entre ellas y
trasladarse información entre ellas sobre sus contribuyentes y sobre sus procesos de auditoría. Entonces lo que están buscando es que no exista como una desconexión, lo cual obviamente pues eso ayudará a los programas de fiscalización y seguramente pues por ahí pueden encontrar omisos en ciertas obligaciones, pues que a través de esos cruces o esos intercambios de información hoy se van a volver visibles. Entonces la ley de alguna manera lo está dejando en la ley y lo está habilitando. Vuelvo y digo, habrá que tener seguramente un reglamentario, habrá que establecerse cómo se va a hacer, pero en este momento pues está quedando en la ley. La ley también, obviamente, también está diciendo, bueno, mire, esto de pagar impuestos es en serio, esto de omitir el pago de impuestos no lo vemos con buenos ojos. Entonces, nuevamente, la ley está diciendo, si usted, por ejemplo, en una declaración omite activos que tiene y debe declarar, o no los omite, los declara, pero los declara por un menor valor, o crea o incluye un pasivo que en realidad no existe. No lo incluye aquí, pero funciona de la misma manera en relación con la inclusión o más bien con la no inclusión de un ingreso o con la inclusión de un costo o un gasto que no es procedente. Pues básicamente la norma dice, mire, si yo me doy cuenta que esa acción que usted tomó se hizo con el carácter de defraudar o evadir el impuesto y arrancan por 1.000 salarios mínimos, básicamente que hubo una intención de defraudar o evadir el impuesto por encima de los 1.000 millones de pesos, esa actuación da cárcel que va entre 48 a 108 meses. ¿De qué dependerá los 48 a los 108 meses? Pues dependerá, digamos, del monto, pues del propósito de defraudar o evadir y del monto. Si es el monto arranca en 1.000 salarios mínimos, pues no será lo mismo 1.000 a 2.000 o a 2.500 o a 4.500, ¿sí? De eso dependerá. La norma dice, ok, si eso que yo se lo va a notificar a través de una liquidación oficial, ¿sí? Las dos primeras ocasiones, usted puede aceptar la situación, pagar el impuesto, pagar la sanción, pagar los intereses y usted evita la acción penal de ir a la cárcel. Pero eso solo se dará en dos ocasiones. Si hay una tercera ocasión, una reincidencia, en ese caso ya no habrá lugar a no pagar cárcel. En ese caso, digamos que lo máximo que podría darse es una posibilidad de reducción de penas, pero sí o sí va a haber cárcel. Entonces, pues son temas, digamos, que hay que tener en cuenta. Estoy seguro que todos los que estamos acá somos muy juiciosos y responsables con el pago de impuestos, pero son medidas, digamos, que toma la autoridad de impuestos para efectos de evitar, digamos, el no pago de los mismos. Ya finalmente, digamos, para ir concluyendo nuestra charla, algunos otros aspectos, aquí hay temas varios, sí, de hecho la misma ley los tiene calificados como temas varios y pues voy a irlos mencionando, como para que tomemos nota. Primer tema, bueno, ya hace años atrás venimos con la declaración anual de activos en el exterior, pues básicamente la declaración sigue existiendo. El único cambio ahí que hacen es que la norma anterior hablaba de los contribuyentes del impuesto de renta, que tuvieran activos en el exterior, tenían que preparar y presentar la declaración de activos en el exterior, pero no decía nada relacionado con aquellos contribuyentes que pertenecieran a regímenes sustitutivos del impuesto de renta, como por ejemplo los que están o forman parte del régimen simple, que pueden ser o una persona natural o una persona jurídica. Entonces, básicamente, la ley lo que está diciendo es, oiga, no, la declaración de activos del exterior aplica para los que sean contribuyentes del impuesto de renta, que eso ya lo sabíamos, pero también aplica para los que sean contribuyentes de algún régimen sustitutivo del impuesto de renta, ¿sí? Entonces, pues en ese orden de ideas, digamos que esa fue como realmente la modificación que hubo allí. ¿Listo? Otra modificación para que lo tengan en cuenta si están por ahí pensando en vender algún inmueble, ¿sí? Es que se está creando, digamos, un impuesto de timbre, ¿sí? Básicamente en la venta de inmuebles que hay que someter a un ejercicio de escrituración. Entonces, normalmente yo cuando vendo un inmueble tengo que pagar el impuesto de registro. Eso siempre ha estado, siempre ha existido. Pero a partir del otro año, si yo vendo un inmueble cuyo valor del inmueble es igual o superior a 20.000 VTs, ¿sí? En este caso se va a generar un impuesto de timbre, ¿sí? Que va a ser del 1,5 o del 3%, dependiendo del valor del inmueble. Si estoy entre un rango del 20.000 y 50.000 VTs del valor del inmueble, el impuesto de timbre va a ser el 1,5. Y si el inmueble vale más de 50.000 VTs, el impuesto de timbre va a ser del 3%. Esto aplica para el año 2023, venta de inmuebles, y es un impuesto de timbre adicional al impuesto de registro, que siempre ha existido. Entonces, pues si tengo pensado hacer alguna enajenación
En este sentido, valdría la pena evaluar si es viable generar y escriturar esta transacción este año y no esperar al año siguiente, porque pues esto va a tener, digamos, una afectación inmediata. Pues se va a volver un mayor costo de la transacción. ¿Listo? ¿Qué otros temas hablan? Aquí, por ejemplo, llama la atención que la norma dijo, voy a establecer puntualmente qué pagos yo considero no deducibles. Esto realmente ya existía. Si ustedes por ahí recuerdan, hay un artículo en el estatuto, que es el artículo 105, que ya me hablaban en su numeral segundo cuáles eran los gastos y costos no deducibles. Aquí básicamente, pues la norma lo que me está como invitando a decir es que me está diciendo, oiga, son gastos no deducibles, todo lo que tiene que ver con pagos por afiliaciones a clubes sociales. O sea, ya no importa si es que es que allí va el representante legal, el gerente general, ahí se cierran los negocios, todo eso puede ser muy cierto, pero es una afiliación a un club social que paga la empresa, es no deducible. Eh, Gastos laborales de personal de apoyo en la vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta. Me imagino hace relación a, ejemplo, yo persona natural, eh, tengo contratado un chofer, tengo un contrato de trabajo con él, obviamente tiene una nómina mensual, ¿sí? Para mí él es un personal de apoyo, ¿cierto? Es mi chofer, ¿cierto? Y yo venía deduciendo de mi renta ese gasto, ya no lo va a poder hacer, ¿sí? O también pues habla, digamos, obviamente gastos que no estén asociados pues con mi actividad generadora de renta. Gastos personales de socios, partícipes, accionistas, clientes familiares, pues digamos que esto no estaba así específico en la ley, pero ya se entendía de alguna manera. Entonces, pues simplemente como traerlo a colación, como para que revisemos si tenemos este tipo de gastos o a título personal nuestras empresas y cómo está esto documentado y cómo va a jugar el año siguiente. ¿Listo? Otro tema aquí es si por allí tenemos alguna obligación tributaria o aduanera, ¿sí? Pendiente de pago y tengo la posibilidad de pagarla hasta el 30 de junio del año siguiente, ¿cierto? Inclusive haciendo acuerdos de pago, pues básicamente la ley lo que está diciendo es, si haces ese pago, te voy a reducir la tasa de interés moratoria, va a ser algo transitorio, ¿sí? Y ya no te va a cobrar el 100% de la tasa de interés moratoria, no sé, el 32%, sino te va a cobrar la mitad, el 50%, un 16%. Entonces, simplemente es una anotación, si tengo alguna obligación tributaria aduanera pendiente, que pueda formalizar su pago antes del 30 de junio del 2023, ¿sí? O aquellas a las cuales haya sometido algún acuerdo de pago, pues valdría la pena pues aprovechar, digamos, esta tasa de interés reducida. ¿Listo? Ok. Bueno. Espérenme acá un momento que se me bloqueó aquí pasar las diapositivas. Voy a dejar de compartir un segundo y ya comparto nuevamente para que se normalice. Ok, bueno, creo que esto se bloqueó un momento, solo permítanme, ya estamos terminando, pero a ver, volvemos a tomar la misma acción. Jorge, de Dime. pronto mientras retomamos eso, ¿quieres que de pronto vayamos contestando algunas inquietudes? Sí, dale, adelante, adelante. Gracias, mira, nos está preguntando una persona en anónimo, la redacción de la norma sobre el límite del 3% de incentivos no es clara. Para lograr el 3% será necesario adicionar al impuesto a cargo el valor resultante de una fórmula. ¿Sería posible que nos explicara cómo funcionaría este punto? Gracias. Y también nos están preguntando qué se entiende por presencia económica significativa. Ok. Bueno, espérenme para ver si ya esto funciona ahí. Creo que ya. Bueno, les voy contando mientras llego a la diapositiva del último. Voy a empezar de la última hacia atrás. Entonces, ¿qué se entiende por presencia económica significativa? Todos conocen, digamos, las plataformas de streaming de televisión, ¿sí? Hay una que empieza por la letra N, muy famosa. Tiene un loguito rojo con negro, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? Digamos, esta plataforma que vende servicios de streaming por televisión tiene clientes en Colombia, ¿sí? Digamos que, sin perjuicio de que esta entidad hoy en día ya tenga una sociedad en Colombia, pero piensen que no tiene ninguna entidad en Colombia.
Simplemente la entidad está en el exterior y básicamente desde el exterior presta servicio de streaming y tiene una serie de suscriptores en Colombia, ¿cierto? Y producto de tener esos suscriptores en Colombia, que además disfrutan de ese servicio de streaming desde sus casas, en su televisor, en sus computadores, haciendo uso de Internet, pues genera una serie de ingresos. Entonces, esa entidad del exterior que no está constituida como una empresa en Colombia, ¿sí? Y que percibe ingresos, llamémoslo así en palabras coloquiales, de colombianos en pesos y que además percibe ingresos de un número importante de colombianos. No estoy hablando de 10 colombianos, estoy hablando de 300.000 colombianos, más de 300.000 suscriptores en Colombia, ¿sí? Esa entidad afuera va a tener una presencia económica significativa en Colombia. ¿Eso a qué lo va a obligar? Que esa sociedad del exterior, que al no tener un vehículo jurídico en Colombia, ¿sí? Si fuera el caso de mi ejemplo, porque no tengo, no lo sé, eh, pues le va a tocar para efectos del impuesto de renta venir, seguramente sacar un RUT y venir de forma anual y presentar declaración de renta en Colombia, ¿cierto? Y pagar el impuesto de renta en Colombia sobre los ingresos que percibe en Colombia, ¿sí? Entonces es eso, presencia significativa o presencia económica significativa es el que está afuera y que desde afuera realiza una actividad que le genera ingresos y que esos ingresos provienen de Colombia y que una forma de medirlos es el número de clientes. La norma habla de 300.000 clientes colombianos, habla de que el pago por esos servicios se puede hacer en pesos, es decir, que yo, cliente colombiano, pueda pagar en pesos, en Colombia además, en pesos. Y adicionalmente habla de un volumen de ingresos que, si mal no estoy, son 31.000 VTs, ¿sí? Eso es presencia económica significativa. Entonces, pues habrá que revisar si ese del exterior que está percibiendo ingresos en Colombia de colombianos cumple o no con esas características. Y si las cumple, pues ese personaje del exterior, sea una empresa o una persona nacional, muy juiciosamente debería acercarse a la DIAN y decirle a la DIAN, mire, yo tengo presencia económica significativa, entonces voy a empezar a cumplir una obligación, que es la de declarar de forma anual mi impuesto de renta en Colombia. ¿Listo? Digamos, eso es un poco como en palabras mías lo que se debería entender allí. Ahora, Jorge, dime. disculpa. En ese caso, por lo menos, aquí en la Cámara tenemos algunas empresas, ¿cierto? Ujú. Que están haciendo negocios en Colombia, pero si la empresa no está constituida legalmente en el país, está solamente abriendo mercado, ¿cómo la DIAN puede ser exigible justamente pues, la materia de impuestos? Claro, esa digamos, es la segunda parte, es decir, digamos que la invitación de la norma es, si yo soy una empresa que está afuera, que estoy realizando una actividad económica en Colombia, que cumplo con esos requisitos de, digamos, de generación de ingresos y otros, pues yo debería cumplir la obligación de forma voluntaria. Si yo digo, ok, sé que tengo la obligación, pero no sé, hoy en una etapa, digamos, no estoy 100% operativo y digo, todavía no lo voy a empezar a hacer o la razón que sea. Y digamos que la DIAN puede llegar a tener conocimiento de eso. Y ahí la gran pregunta, que es la que tú me haces, es cómo va a ser la DIAN para exigir, ¿sí? Para exigir el pago del impuesto. Obviamente a la DIAN le queda muy difícil irse al exterior, ¿cierto? O sea, ella no podría irse al exterior y obligar a una empresa que está en el exterior, constituida fuera y no en Colombia, a cumplir una obligación tributaria, ¿sí? Operativamente eso, digamos que es muy difícil que eso suceda. El tema al final, lo que va a pasar es que, pues si tú estás desarrollando un negocio en Colombia, puede ser que al final del día, en algún momento lo vas a querer formalizar, ¿sí? Pues porque la expectativa es apuntarle al crecimiento del negocio y a ser rentable con el mismo. Cuando quieras hacer eso, probablemente te vas a tener que formalizar y allí la DIAN seguramente va a tener como todos los elementos de decirte, venga, usted acá no acabó de iniciar su actividad, sino usted su actividad ya la viene desarrollando de mucho tiempo atrás, ¿sí? Este tema hay que reglamentarlo, o sea, como les digo, esto es un tema nuevo, o sea, nunca en ninguna reforma tributaria anterior de la que nos tienen acostumbrados cada 2 años se había introducido este contexto. Esto un poco está muy dirigido a grabar todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, ¿sí? Y de hecho, esto que es una norma local va un poco en contravía de la norma internacional, donde hay cierto acuerdo entre los países, en particular OCDE, de los cuales Colombia es miembro, para efectos de no grabar de esta manera, digamos, los ingresos producto de lo que son plataformas digitales. Pero digamos que pues Colombia entre su potestad pues puede hacerlo. Entonces,
Pues habría que revisar, obviamente es difícil para la administración tributaria llegar a la entidad afuera. Habría que ver si de pronto la entidad afuera tiene algún tipo de representante, así sea a título de agente, o alguien que lo represente, y probablemente la autoridad de impuestos va a tratar de llegar a través de esa persona. O si eventualmente, y esto no es que lo diga en ninguna parte, pero si esa entidad del exterior tiene dos negocios en Colombia, uno que sí tiene una entidad legal formalizada y otro que no, y la DIAN llega a detectar que se trata, por ejemplo, del mismo grupo económico, ¿sí? O de los mismos accionistas, pudiera pretender hacerle exigible a la entidad visible las obligaciones de la entidad no exigible, no creada en Colombia. Vuelvo y digo, son comentarios, digamos, que se me vienen a la mente de cómo la DIAN pudiera de pronto llegar a exigirlo, pero pues al final tendrá que ser objeto de reglamentación y pues esto es como todo, hasta ahora está empezando. Esto no es que se cree el primer año y ya el primer año va a tener a pesar de que la ley va a estar vigente, pues no es que vayan a aparecer ahora 100 contribuyentes que tienen presencia económica significativa. Puede que no aparezca ninguno o puede que aparezca uno. El tema es que ya empieza a existir en la ley este tipo de disposiciones y ya es un primer punto de partida para decirle, oiga, yo día sé que hay empresas que están afuera, sé que hay empresas que están generando rentas, ¿cierto? Y no están pagando impuestos en Colombia y yo quiero que los impuestos se paguen en Colombia. Entonces, pues es un tema, digamos, que habrá que monitorear y que claramente, pues no le queda fácil a la DIAN, digamos, llegar a exigir o, digamos, esas obligaciones. Entonces, pues habría que ver y habrá que ver cómo lo reglamenta. Gracias, Jorge, por tu respuesta. Tenemos también otra pregunta. Justamente nos preguntabas, incluso si no es residente fiscal, como persona jurídica o como persona natural. Sí, digamos que esto está pensado en básicamente en las empresas extranjeras, si son empresas, o en las personas extranjeras que no son no residentes, básicamente que están desde el exterior desarrollando su actividad, ¿sí? Porque al final acuérdense que todo este tema de residencia está más dado en función de unas condiciones, como por ejemplo la permanencia en días en el país, indistintamente si es nacional, si es colombiano o es alguien de una, digamos, o si es un extranjero. Entonces, pues realmente es empresas o personas que están en el exterior haciendo una actividad económica desde el exterior, pero que sus clientes, llamémoslo así, son colombianos y están percibiendo ingresos por una actividad de clientes colombianos. Y la norma invita a, oiga, págueme impuesto de renta sobre esos ingresos. ¿Listo? La otra pregunta que me hacías era relacionada con, ¿qué me recuerdas? Con el tema del límite del 3%. Del 3%, sí. Te la repito. Dice, para lograr el 3% será necesario adicionar al impuesto a cargo el valor resultante de la fórmula. ¿Sería posible que nos explicara cómo funcionaría este punto? Sí, pues básicamente, digamos, hay una fórmula, no la tengo acá en la diapositiva, pero básicamente la fórmula dice, mire, sume los ingresos no constitutivos de renta, sume las deducciones especiales y sume las rentas exentas, ¿sí? Y a eso aplique la tarifa del impuesto de renta. Y a ese resultado, súmele los descuentos tributarios. Entonces es como que me dice, sume todos estos incentivos, ¿sí? Ingresos no constitutivos, rentas exentas, deducciones especiales y descuentos tributarios, súmelos, ¿sí? Y aplique la tarifa del impuesto de renta, que es el 35%, ¿cierto? Y a ese resultado, réstele, ¿sí? Básicamente dice, réstele el resultado de coger su renta líquida gravable, ¿sí? Por el 3%, ¿sí? Básicamente es como si estuviese diciendo, yo le voy a permitir tomar unos beneficios, unos ingresos no constitutivos, unas rentas exentas, unas deducciones especiales, unos descuentos tributarios, pero hasta un máximo, ¿sí? Entonces, ejemplo, si yo tenía un ingreso no constitutivo de 100 y tenía una renta exenta de 50, entonces el total de mis beneficios tributarios son 150, ¿sí? A 150 yo le apliqué la tarifa del impuesto de renta, que es el 35%. Entonces eso me da 52. Voy a redondear en 50. Eso me da 50, ¿sí? Voy a coger mi renta líquida gravable, ¿sí?
Y mi renta líquida gravable, supongamos que es mi depuración de ingresos menos costos menos gastos, mi renta líquida gravable, supongamos que sea 1.000, ¿sí? Para llegar a esos 1.000, yo tuve en cuenta tanto los ingresos no constitutivos como la renta exenta, que en mi ejemplo dije que eran 150. Entonces, yo coger mi renta líquida gravable, que son 1.000, sumarle los 150. Esto es algo muy similar al ejercicio que uno hace, solo un paréntesis, con la limitación de gastos al exterior del artículo 122 del estatuto, ¿sí? La limitación al 15% de la renta líquida. Cierro paréntesis. Entonces, básicamente yo con mi renta líquida gravable 1.000, le sumo los 150, que es la sumatoria de mis ingresos no constitutivos 100, más mis rentas exentas 50, eso me da 1.150. A eso le aplico el 15%. Eso me da 172, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me daban el total de mis beneficios? Multiplicadas por el impuesto me daban 52, ¿sí? Menos coger la renta líquida gravable por el 3% me da 172. Entonces, ahí la norma lo que está estableciendo es que cuando el resultado es, espérate, me acuerdo, 52, 172. Me establece que cuando el resultado es negativo, ¿sí? Yo puedo tomar, digamos, todos los descuentos o todos los ingresos no constitutivos o todas las rentas exentas, ¿sí? Pero cuando es negativo, ¿cierto? O sea, cuando mi renta líquida por ese 3%, no, de hecho creo que es al revés, y perdón que es que no tengo la norma acá. Cuando el resultado es positivo, es la cosa, ¿sí? En ese caso, yo voy a solo poder tomar de forma limitada hasta ese 3% de mi renta líquida por el 3%. No sé, es que no quisiera dejar de compartir acá porque se me daña la presentación, pero si ustedes miran el texto conciliado, ahí está, digamos, la fórmula, ¿sí? Y básicamente la génesis de esto detrás, lo que está buscando es decir, yo te dejo restar beneficios, pero siempre y cuando no excedas un techo. Y ese techo es la renta líquida por el 3%. Si la renta líquida por el 3%, no sé, te da 172 y tus beneficios son 200, te dejo restar solo 172. Si tus beneficios son 100, el límite son 172, te dejo restar los 100, ¿sí? Perdón si los confundí un poco, pero es que no es tan sencillo de explicar. Ahí la invitación que les haría es, revisemos, obviamente podemos ver ya casos en detalle con gusto, ya de forma individual, pero pues la invitación que les haría es que revisemos pues como la fórmula que aparece en el texto conciliado. ¿Listo? Ok. Digamos, ya para finalizar rápidamente, solo dos comentarios y es, están haciendo unas adiciones, básicamente, al artículo 580-1 frente a la ineficacia de declaraciones de retención en la fuente. Hoy en día, si yo presento una declaración sin pago, me dan hasta 2 meses para presentarla, para que no se entienda ineficaz y simplemente liquido los intereses moratorios al lugar. La adición que están haciendo mediante un parágrafo de este artículo 580-1, lo que está diciendo básicamente es que si yo presenté una declaración de retención en la fuente sin pago, ¿sí? La misma igual tendrá efectos legales siempre y cuando el valor dejado de pagar no sea superior a 10 VTs. Y estas 10 VTs pues se cancelan a más tardar en el año inmediatamente siguiente. Entonces, es simplemente lo que están diciendo es, yo puedo presentar una declaración de retención sin pago y tendrá efectos legales siempre y cuando el valor de la retención sea inferior a 10 VTs y en el año siguiente vaya y lo pague. ¿Listo? Y también está incluyendo un parágrafo transitorio y es, oiga, ojo, revise si hoy en día usted puede tener alguna declaración de retención en la fuente que esté ineficaz. Y básicamente lo que te está diciendo es, oiga, si usted hoy en día tiene alguna declaración de retención ineficaz porque la ha presentado sin pago, ¿sí? Entonces, y el valor a pagar es igual o inferior a 10 VTs, entonces yo le voy a dar la posibilidad de que presente esa declaración que está considerada ineficaz, que cancele la retención más los intereses, ¿sí? A más tardar el 30 de junio del 2023, pero pues básicamente, digamos que usted subsane, digamos, esa situación y no tenga que liquidar ningún tipo de sanción por extemporaneidad, que es lo que sucedería en estos casos. Entonces, pues simplemente es como una invitación rápida a que revisemos si por ahí tengo alguna declaración de retención ineficaz que cumpla con estas características y que me pueda beneficiar de estas normas. Bueno,
en términos generales, si hoy en día yo estoy omiso en la presentación de alguna declaración tributaria o tengo lugar a corregir alguna declaración tributaria, ¿sí? A 31 de diciembre del 2022 y que me voy a poner al día o voy a hacer esa corrección antes del 31 de mayo del 2023, sea o no que acuerde una facilidad de pago con la DIAN, pues me están dando un beneficio en el sentido en que la sanción por extemporaneidad que va a pagar o la tasa de interés que va a pagar, puedo pagar ya no un 100%, ya no me, o sea, me van a reducir un 60% de la sanción y un 60% de los intereses. En otras palabras, solo va a tener que pagar por sanción un 40% y por intereses un 40%. Entonces, pues simplemente son como incentivos que están allí para efectos de si tengo una obligación por presentar o una obligación que debo corregir, si lo hago antes de estas fechas, pues me ahorro, pago mi impuesto, pero tengo un ahorro en el pago de sanciones e intereses. Esto es lo que de alguna manera a veces hemos llamado amnistías tributarias que están allí. ¿Listo? Y ya digamos para finalizar, que ya son las 11, solo quisiera resaltar acá algo interesante y es que hay un cambio importante en el artículo 651, que básicamente es el artículo de la sanción por no enviar información o enviarla con, digamos, con errores, que es básicamente están modificando la norma y la están volviendo más favorable para los contribuyentes. ¿En qué sentido? En el sentido en que básicamente, por ejemplo, están reduciendo los montos de la sanción. Esta sanción, digamos, este artículo 651 tiene una sanción máxima de 15.000 VTs, ahora la están reduciendo a 7.500. Este artículo dice que si yo, digamos, presento información con errores, tengo que calcular un 4% sobre la información con errores. Con el cambio, ahora voy a no liquidar un 4%, sino un 0.7, ¿sí? Y así, digamos, existe una disminución paulatina de los valores a pagar. Y adicionalmente, digamos que el artículo actual me dice que si yo voluntariamente corrijo y liquido la sanción, toda la sanción la puedo reducir hoy en día un 20%. La norma habla de que se podrá reducir ya no un 20, sino un 10%, pero obviamente pues es ventajoso porque ya los porcentajes, ejemplo, ya no es el 5, el 4, el 3, sino es el 1, el 0,7 o el 0,5, o sea, son bases mucho más reducidas. Y aquí hay algo muy interesante, que es este parágrafo transitorio y sobre todo por ahí los que tengamos pendientes alguna corrección de información exógena, de los famosos medios magnéticos, que dice que los contribuyentes que hayan incurrido en alguna infracción señalada en este artículo y que la DIAN todavía no se haya pronunciado, o sea, no haya notificado pliego de cargos, podré corregir la información presentándola por tardar al 1 de abril del año 2023. Y en este caso voy a aplicar la sanción del parágrafo 1, ¿sí? Reducida al 5%. Es decir, yo podría, entendiendo que la ley queda firme hoy, yo podría ir y presentar mañana una corrección, por ejemplo, de la exógena, aplicar, no sé, ya no al 4% por errores, sino al 0,7. Adicionalmente, ya no aplicar a una sanción reducida del 10%, ¿sí? Hoy en día 20%, sino que ya la sanción reducida pagaría solo el 5%. Entonces, en términos económicos, esto podría ser bastante interesante y pues valdría la pena, digamos, que lo revisáramos para efectos de pronto de subsanar alguna omisión que pasa mucho en el tema de medios magnéticos. Dicho esto, pues sé que fue mucha información, sé que a veces es difícil, digamos, seguir el hilo porque son muchos temas, pero espero, digamos, haberles dejado un mensaje de esta charla. Para nosotros es muy importante, digamos, que ustedes tengan los conceptos claros, ya va a estar compartida esta información, va a ser compartida con ustedes y cualquier asunto, pues a través de la cámara pues, estaremos muy a disposición para ver temas puntuales o particulares que puedan requerir. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por tu disponibilidad, a Eres Amoca, por este aporte a la comunidad dentro del contexto de la reforma tributaria. Les recuerdo a todos los participantes que pueden encontrar la grabación en www.france-almediocolombia.com en la rúbrica Eventos y Retrospectiva. A todos, muy buen día. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Buena tarde, que estén bien. Chao. Gracias, Adriana. Gracias.